Arresto domiciliario para adolescente autor de los disparos en el Liceo de Puerto Montt. Joven de 14 años fue formalizado por homicidio frustrado. Gran incendio destruye emblemático restaurante del centro de Santiago. La estructura colapsó y aún se investigan las causas que originaron el fuego. Detenido hombre que se hizo pasar por cardiólogo en Limache. Falso profesional, daba recetas con medicamentos y licencia a sus pacientes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Por homicidio frustrado fue formalizado el estudiante que ayer llegó hasta una sala de clases y disparó contra un compañero. Sí, quedó también con arresto domiciliario. Vamos a todo lo que ha estado ocurriendo durante esta mañana en la ciudad de Puerto Montt, en el informe de nuestro compañero Ricardo Campos. Ricardo, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo les va a todos en el estudio? Muy buenas tardes. Mañana movida acá en Puerto Montt, sala número 4 del Tribunal de Garantía de la ciudad de Puerto Montt, ¿verdad? En la capital de los lagos está el fiscal junto a nosotros. Yo no sé si le quito un minutito, fiscal. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estamos en vivo para 24 horas. Preguntarle respecto de todo lo que ha sucedido. La formalización, control de detención. Hay varios datos, varios antecedentes respecto que han surgido durante esta mañana. Primero, ¿por qué el delito se formaliza? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente se llevó a cabo hoy día la audiencia de control de detención y la formalización respecto del adolescente que fuera detenida el día de ayer. Luego de que concurriera al establecimiento educacional en el cual cursaba primero medio y con un arma que le correspondía precisamente, que pertenecía a su abuelo, ingresó al establecimiento educacional, ingresó directamente hacia la sala y por la parte de atrás del establecimiento y con el objeto de que nadie lo viera. Y además con una tenida de camuflaje imitando un militar. De esa manera ingresa a la sala y ataca a uno de sus compañeros. Y lo ataca disparándole directamente y apuntándolo directamente a una escasa distancia. Y por otra parte le causa una lesión que hasta ahora lo tiene en el hospital. Fiscal, se ha dado a conocer en la audiencia también esta carta, ¿verdad? Hay una carta que él habría escrito, ¿eso es verídico, eso es así? Efectivamente, el día de ayer con el personal de OS9 de Carabineros realizamos distintas diligencias, dentro de las cuales ingresamos al inmueble que le sirve de domicilio y pudimos establecer de que allí existía una carta, la que después fue periciada caligráficamente y se determinó que era del imputado, la que señalaba de que si alguien había muerto, de los que habían muerto, que era por algo. De lo que podemos colegir de que efectivamente, y teniendo en consideración de que tenía un arma de fuego, que tenía 16 municiones, de que esa arma estaba destinada para ser usada en contra de diversas personas. Eso unido a lo que mencionó él mismo dentro de su comunidad escolar, dentro de su círculo más cercano de amigos, el día viernes pasado, lo cual les indica de que el día de ayer iba a haber un tiroteo en el lugar. O sea, él avisa. Él da un aviso a sus amigos más cercanos, quienes no toman en serio esta advertencia, pero además les pregunta si quieren vivir y frente al hecho de que le dicen que sí, que les iba a dar tiempo para arrancar. Estos elementos unidos también al hecho de que él mismo comenta momentos previos a ser detenido, le comenta un profesor de que había visto documentales respecto de matanzas ocurridas en el extranjero, en particular un documental respecto de una matanza ocurrida en Columbine hace 20 años atrás, en la que efectivamente dos adolescentes concurran hasta un establecimiento comercial, o sea, educacional, y dan muerte a 13 personas. ¿A su teoría se habría inspirado en esta matanza? Efectivamente, de acuerdo a los propios dichos del imputado, a su profesor, nos da cuenta de eso y de una acción premeditada de él el pasado viernes y que fue realizándose y ejecutándose paso a paso hasta los hechos que conocimos el día de ayer. Mauricio, te escuchamos. Sí, Ricardo, preguntarle al fiscal, porque claro, el arma definitivamente es una Taurus .32, un arma de gran calibre que él obtiene de parte del abuelo, pero entiendo, fiscal, buenas tardes, que hay un primer informe pericial que señala que se habría trabado el gatillo de esta pistola porque él efectivamente llevaba 16 municiones en total y si no se hubiera trabado el gatillo, posiblemente podría haber seguido disparando. Bueno, los antecedentes, muy buenas tardes Mauricio, mira, los antecedentes nos dan cuenta pericialmente y se mencionó en la audiencia de que se intentó realizar el disparo en dos ocasiones anteriores, pero que no se pudo efectuar el disparo producto de que la acción del adolescente fue muy rápida.
Entonces, eso nos da cuenta de que a lo menos en 3 ocasiones intentó realizar este disparo, lo que nos da cuenta de que efectivamente al ver que el arma no estaba funcionando conforme a lo que él estaba esperando, es que en definitiva huye del lugar, no atacando a otras personas. Eso unido, insisto, a todo lo que encontramos y a toda la evidencia que hasta ahora nos da cuenta de que esta acción iba dirigida a distintas personas que hasta ahora no sabemos quiénes son. O sea, esto, perdón, podría haber sido incluso peor, en definitiva. Exactamente, y eso fue lo que manifestamos en la audiencia, teniendo en consideración de que podría haber atacado no solo a sus compañeros de colegio, sino que también a otras personas que estaban en el colegio y también a profesores con los cuales podría haber tenido algún tipo de desaveniencia producto de la mala nota que recibió el día viernes pasado. Y en ese sentido es el detonante hasta ahora, y esa es nuestra teoría, que es el detonante precisamente de toda esta actuación. Sí, fiscal. Sí, efectivamente, en materias de química. Sí, le quería consultar nada más. De esta manera se confirma entonces que él era compañero del resto en ese curso donde él ingresa. Y lo otro, en el momento en que realiza los disparos y que intenta seguir disparando según lo que usted relata, ¿alguien interviene? ¿Lo tratan de detener? ¿El profesor interviene en ese momento? ¿Qué es lo que ocurre? No es posible intervenir, porque de hecho el ataque es muy rápido, ingresa a la sala o intenta ingresar a la sala y en ese momento la primera persona que abre la puerta es precisamente el adolescente que actualmente está hospitalizado. Por eso esta forma de actuación nos da cuenta de que podría haber actuado así en contra de otras personas que estaban ahí adentro de ese establecimiento, pero huyó del lugar en estas circunstancias como les comenté. Sí, pero para entenderlo bien, fiscal, disculpe, no era este ataque dirigido contra alguien en particular, sino que por lo que se trata de establecer allí contra todo su curso, contra el establecimiento, o había algún objetivo específico que él andaba buscando. A ver, de acuerdo a la carta que pudimos encontrar y la que hablamos en la audiencia, esa carta lo que decía que si las personas que si murieron eran porque tenían alguna razón. Como habla en plural, nos da cuenta de que su intención era dirigirse en contra de diversas personas. Y por otra parte, si es que había una razón, es que efectivamente solamente él las tiene hasta ahora. Esos antecedentes, lo único que hasta ahora podemos determinar era de que era en contra de la persona que sufrió esta lesión, sin perjuicio que no podemos descartar de que estaba dirigido ya sea en contra de otros alumnos o otros miembros de la comunidad escolar. Disculpe, pero por tratarse en este caso de un menor de edad, ¿qué nivel de responsabilidad podría adjudicársele a él y qué nivel de responsabilidad a sus custodios, sus padres? Bueno, respecto de lo que es la responsabilidad penal, a partir de los 14 años se tiene una responsabilidad penal a partir de la ley de responsabilidad penal adolescente. Y en este caso el imputado ya tiene 14 años, los cumplió en febrero de este año. En consecuencia es plenamente responsable a la luz del derecho. Ahora, en relación con las responsabilidades respecto de sus padres, ya corresponde a otras sedes que podrían ser civiles y que evidentemente ya con posterioridad ya se podrán ejercer las acciones por parte de quien es víctima de estos hechos. ¿Ricardo? Sí, estábamos ahí en contacto con el fiscal de esta causa y también con nuestro compañero Ricardo Campos. Sí, ahí van a estar, retomar el contacto, Ricardo, y aprovechar también ahí de continuar esta conversación con el fiscal y de aclarar específicamente cuál fue el delito por el que hoy fue formalizado. Sí, tenemos un problema evidentemente ahí con el retorno. Vamos a tratar de retomar el contacto con nuestro compañero Ricardo Campos mientras seguimos viendo algunas imágenes que se liberaron ayer de las cámaras de seguridad de este establecimiento, donde se puede precisar incluso con exactitud, con la hora respecto de la forma en que él llega. Ricardo, y tú ya algo nos relatabas, él efectivamente vulnera el perímetro de este establecimiento, porque también toda la otra discusión, ya desde el punto de vista más bien político, ha sido este intento de las autoridades por, a partir de este caso, reforzar lo que ya se había estado discutiendo a partir de otro asunto, de los incidentes en establecimientos aquí en la región metropolitana respecto del control de mochilas. Pero incluso es evidente que él no lleva mochilas. Este establecimiento no era parte, digamos, de ningún proceso de protestas, de movilizaciones, y él lo que hace básicamente es vulnerar la seguridad del establecimiento e ingresar, entiendo, con la pistola en el bolsillo, ¿no?
Bueno, de hecho, las normativas, ¿no? La ley aula segura que impulsa el gobierno y que ha estado en el tapete en estas últimas horas, producto de lo que sucedió acá en Puerto Montt, respecto a las decisiones de la revisión de las mochilas, son medidas que se han impulsado por parte del gobierno u otros, mediante las motivaciones de manifestaciones, por ejemplo, en algún establecimiento público. Este no es el caso. Acá hablamos de uno de los colegios más exclusivos de Puerto Montt, el Patagonia College, ubicado acá en la capital de los lagos. Por lo tanto, este no sería el caso para poder evaluar las medidas que habrían sido impulsadas desde otras motivaciones. Bueno, se han ventilado otros temas también acá en torno a que este joven de 14 años habría jalado el gatillo en más oportunidades. Tú lo preguntabas también, Mauricio, y lo hablaba el fiscal, respecto de la posible motivación de querer matar a más personas o querer dispararle a más alumnos de este primero medio. Lo habló también el teniente de la Bocar durante la mañana, muy temprano acá en el tribunal. Pudimos conversar con él, donde especifica que teóricamente, y se pudo después de un análisis evaluar y dar cuenta de que habría jalado 3 veces del gatillo, pero solo una bala calibre 32 habría salido, y que es la que termina incrustada en el cuello finalmente de este joven de 14 años, compañero de hoy, el imputado. Esta declaración, nos quiero invitar de inmediato a pasar a revisar aquello, la declaración del teniente de la Bocar respecto de lo que pudo haber ocurrido en la dinámica ya precisamente con el arma aquella mañana de día lunes a las 8:50, con todas las cámaras de video que se han visto y todo lo que ya sabemos. Mire. Respecto a la dinámica de la ejecución del disparo, hay señales que podrían ser alusivas y determinantes para decir de que él efectivamente intentó realizar 2 disparos anteriores. El arma posee un mecanismo y está apta para el disparo. Las circunstancias por las cuales no se habrían efectuado la salida del proyectil, los 2 proyectiles anteriores, eso va a ser detallado completamente con las pericias del armero. Dentro de las vestimentas se encontraron también mayor cantidad de munición. De estas, en total, serían 16 cartuchos que posiblemente podrían haber sido utilizados contra los menores. Respecto de rencillas anteriores, ¿hay alguna amenaza del día viernes? ¿Hay esa versión también? ¿Eso es así? Personal de OS9 se encuentra realizando las diligencias conforme a las declaraciones entregadas por los demás alumnos y compañeros de la víctima en este caso. Bueno, lo decía el fiscal también, se prohibió el acceso a la prensa en esta audiencia, que duró aproximadamente 1 hora y algo, un poquito más. Fue una audiencia bastante detallada por parte del Ministerio Público, donde se habló también de esta carta, ¿verdad?, que habría dejado este joven. En paralelo, en el hospital, tiene una mejoría bastante considerable, está consciente, nunca perdió el conocimiento. De hecho, la joven víctima de 14 años, quien abre la puerta, porque se han ido conociendo más antecedentes respecto de lo que ocurrió ayer por la mañana en el Patagonia College. Es quien abre la puerta a este joven imputado de 14 años que venía con la chaqueta de militar y con la máscara de la conocida serie La Casa de Papel, esta serie española de Netflix. Por lo tanto, él abre la puerta y es quien recibe finalmente el disparo. Se puede establecer a través de las primeras pericias de la Bocar que jala 3 veces del gatillo, no salen, aparentemente por la vejez del arma, que la tenía inscrita desde la década del 70 el abuelo. Es un revólver calibre 32 que termina finalmente la única bala que fue percutada, incrustada en el cuello de este joven y en una zona muscular. No creo, porque se hablaba primeramente que había quedado incrustada la bala en el cráneo. Aquello fue descartado por la doctora, por la directora del hospital, del principal centro asistencial de la ciudad de Puerto Montt, donde se descarta finalmente que haya estado incrustada en el cráneo, sino más bien en una zona muscular, y que milagrosamente salva con vida. La defensa hoy día de este joven de 14 años, imputado en este caso, quien finalmente es el tirador, ¿verdad?, el protagonista de esta balacera en el colegio, señala que van a solicitar varios informes, varios exámenes de nivel psiquiátrico, digamos, porque a su juicio, a juicio de la defensa, por allí iría la línea para defender este caso, por allí iría la línea de investigación, según ha señalado, para intentar dar cuenta de que no, o que habría alguna perturbación de índole psiquiátrico en el joven de 14 años, lo que lo haría inimputable tal vez ante la ley. Veremos qué va a suceder con este caso.
Hay todavía bastante tiempo de investigación, hay un plazo, ¿verdad? Lo que sí está claro es que se ha determinado por parte del tribunal que va a quedar con arresto domiciliario este joven de 14 años y a pasos del colegio. El tribunal finalmente determinó que viviera esta medida en el domicilio que habita junto a su madre y no en el de su abuelo, que había sido propuesto también por la defensa, porque su abuelo tiene otra arma allí, una escopeta debidamente inscrita, aparentemente según señalaba el fiscal, pero habría otra arma, una escopeta en la vivienda que habrían propuesto para vivir la medida de este joven de 14 años. Finalmente el tribunal decide que va a pasar este arresto domiciliario en la casa que habita junto a su madre y que queda a pasos del establecimiento del Patagonia College. Sí, por lo mismo entiendo que también hay molestia de parte de la Fiscalía respecto de esta medida que ha dispuesto el tribunal, porque claro, dejarlo con arresto domiciliario a pasos del colegio a cuyos alumnos atacó, entiendo que según la Fiscalía constituye también un riesgo y por lo mismo estaba pidiendo otro tipo de medida cautelar, ¿no? Efectivamente, y lo señalaba el fiscal también, lo adelantó, va a presentar acciones legales, algunos recursos, ¿verdad?, para tratar de apelar a esta decisión, va a apelar hasta la Corte de Apelaciones para poder cambiar tal vez el lugar de residencia donde va a vivir esta medida cautelar. Tenemos al fiscal todavía a nuestro costado. Si me das un poquito de tiempo podemos preguntarle también, a ver si termina el contacto con los colegas, para preguntarle respecto y tener claridad de la apelación, del recurso que se va a presentar, cuándo y si se va a hacer efectivo y si cuáles son las garantías, digamos, de que pueda reubicarse esta medida en otro lugar, en otra vivienda, en otra morada, ¿verdad?, donde pueda vivir esta medida. Sí, Ricardo. ¿Preguntar al fiscal? Sí, sigamos ahí, bien atentos a lo que está pasando para que puedas conversar con el fiscal. Mientras lo esperas, aprovechar de pedirte más datos sobre cómo está el alumno que recibió el disparo. Algo tú decías que se sabe que ha tenido alguna mejoría, pero ¿qué ocurre en el sentido de alguna intervención a la cual vaya a ser sometido? ¿Cuáles son los siguientes pasos en su caso? Sí. Bueno, se lo ha dicho la directora del hospital. Se va a evaluar dentro de los próximos días con un comité de cirujanos la posible intervención quirúrgica del joven de 14 años, también compañero de quien jaló del gatillo, del tirador. Por lo tanto, todavía eso está en evaluación. Lo decía así la directora del hospital, que podrían incluso pasar meses respecto de alguna decisión de intervención, porque aparentemente la bala calibre 32 estaría alojada en esta zona de su cuello. Por lo tanto, sería una zona muscular. Reitero, no habría llegado al cráneo. Aquello sería algo milagroso, según dijo la propia directora del hospital. Alojada en ese punto no tendría mayor incidencia o mayor problema de salud para su diario vivir. Habría que estar en constante evaluación y habría también que esperar que aparentemente se tenga una evolución en la zona muscular, la propia bala. Hay toda una evaluación que hacer en torno a ello, pero no tendría mayor dificultad para los movimientos, para su diario vivir. Por lo tanto, esa posible cirugía podría generarse incluso en meses más. Por lo tanto, el balance que se hace en el estado de salud del joven es positivo. Está consciente, ha conversado, sabe lo que sucedió, no ha perdido el conocimiento en ningún minuto. Se ha confirmado también que Carabineros es quien hace la detención. Se llama el Plan Cuadrante. Aquel día de ayer, el lunes a las 8:50, entre 9 de la mañana aproximadamente, cuando se ve las cámaras de seguridad, va huyendo este joven de 14 años, se puede apreciar claramente, porque las cámaras son elocuentes y dan cuenta de la libertad, de todos los movimientos que tiene el joven, de cómo no es intervenido por nadie, de cómo nadie fiscaliza sus movimientos, pese a que portaba esta parca, ¿verdad?, estilo militar, pese a que iba con la máscara. No hay ningún tipo de fiscalización de ningún paradocente, por ejemplo, de nadie del establecimiento. Son en parte los antecedentes que surgen con este caso inédito en el país. Sí, es que no quiero insistir en lo mismo, digamos, pero a propósito de este mensaje que han entregado algunas autoridades respecto a insistir en la revisión de las mochilas, definitivamente en este caso no aplica, digamos. O sea, si se hubieran estado revisando mochilas, no portaba mochila, no era el horario. No ingresó por la entrada oficial, donde se supone se habrían estado realizando algún tipo de control de este estilo. Además iba notoriamente de manera extraña al utilizar esta máscara y esta vestimenta.
Ahí está el fiscal. Efectivamente, bueno, ya estamos con el fiscal. Podemos aclarar un poquito más las cosas. Fiscal, él finalmente ingresa, bueno, se ven las cámaras de seguridad porque se puede apreciar claramente que pasa por la cancha de fútbol, las cámaras son verdaderamente elocuentes respecto de los movimientos del joven. Entra por un acceso no habilitado, eso está claro, ¿no? Así es. Eso quedó completamente establecido, que él ingresa precisamente por la parte de atrás del establecimiento educacional. Él tenía conocimiento de este ingreso claramente porque él era alumno del colegio. Y este es un ingreso no regulado, es decir, no hay ningún inspector, no hay ningún profesor, no hay nada que regule este ingreso, que da precisamente hacia el sector donde está su vivienda. Por tanto, esto permite de que él ingrese, que pueda acceder hasta el sector de la sala. Ese es el otro punto fiscal importante, porque se ha determinado por parte del tribunal, bueno, no fuimos parte de la audiencia por esta prohibición, pero se ha determinado que viva esta medida, ¿verdad?, del arresto domiciliario en su vivienda, que habita con la mamá, pero que está a pasos nada más del colegio, ¿no? ¿Qué garantía hay de seguridad? Bueno, en ese punto nosotros nosotros en la audiencia sostuvimos la internación provisoria como una solicitud de medida cautelar, es decir, de que esté restringida su libertad completamente en un centro de intervención, sin perjuicio que el tribunal estimó que no era la adecuado ni proporcional, por tanto estableció el arresto domiciliario. Y se propuso por parte de la defensa este mismo inmueble, a lo cual nosotros señalamos y nos opusimos, especialmente teniendo en consideración de que está a solo pasos del establecimiento. ¿Cuántos metros? Está aproximadamente a menos de 100 metros del lugar. Lo que nos lleva a nosotros a estimar de que efectivamente las medidas cautelares que estableció el tribunal no es la suficiente, a lo menos en este momento, en este estado de la investigación, cuando tenemos solo un día ocurrido el hecho. ¿Se presenta algún recurso, alguna apelación? ¿Qué va a pasar? Sí, efectivamente, nosotros presentamos un recurso de apelación en la misma audiencia, la cual no fue acogido, por tanto nos queda el recurso directamente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, lo que vamos a deducir en los próximos minutos con el objeto de que pueda revocarse esa resolución y en definitiva decretar la internación provisoria. E insisto, eso es por ahora, porque esos son los elementos que tenemos por ahora, nos dan cuenta de que a solo 24 horas de estos hechos, lo que corresponde hasta ahora por la ley, nos señala que debe ser una internación provisoria. Hay un plazo para eso, ¿no? Sí, efectivamente, y dentro de este plazo y mucho antes de este plazo vamos a deducir los recursos que precisamente nos franquea la ley. Bien, fiscal, agradecido, muchas gracias por su paciencia. Se va el fiscal entonces de este caso tan mediático, tan inédito en el país, la verdad, este tiroteo que ocurre en la sala del primero medio del Patagonia College, acá en Puerto Montt. Estaremos muy pendientes respecto de lo que acontezca con, primero, el estado de salud de la víctima, que está acompañado por sus padres en todo momento. Todos los recursos que vayan a ser presentados por parte del Ministerio Público, el fiscal en este caso, que sigue dando entrevistas aquí en mi costado derecho. Es que hay muchas respuestas, ¿verdad?, que entregar todavía porque hay muchas interrogantes. Así que estaremos muy pendientes respecto de todo lo que ocurre en torno al caso del tiroteo aquí en Puerto Montt. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Hay información sí que se origina desde la Presidencia de la República. Hoy, recordemos, el presidente Sebastián Piñera está en la región de Los Lagos en otra actividad vinculada a las telecomunicaciones. Estuvo temprano ahí en la ciudad, ya vamos a estar con aquello, pero se ha anunciado que él podría justamente visitar esta tarde al joven que resultó herido, ¿no? Sí, efectivamente, saldría de su agenda. Dame un segundito, Mauricio. Fiscal, ¿hay algún perfil psicológico del imputado? No. Ok. No hay nada todavía. Lo solicitó la defensa, ¿no? Sí. Ustedes también. Ok. Bien. Se ha solicitado todos los informes entonces, pero hasta ahora no hay ningún perfil de ningún tipo, ningún informe que exista en torno a su perfil psicológico de hoy el imputado de 14 años. Respecto de lo que me preguntaba, sí, efectivamente, todavía no está confirmado, sí, el presidente de la República está en distintas otras actividades acá en la región de Los Lagos, en varias otras comunas, así que pronto se confirmaría si visita o no a la víctima en el hospital de Puerto Montt. Ahí estaremos si es que así sucede. Muy bien, pues Ricardo, muchísimas gracias por toda la información. Muy buenas tardes. Gracias, Ricardo. Un abrazo, que estén bien. Vamos a otras informaciones. Completamente destruido resultó un emblemático restaurante ubicado en el centro de Santiago. Sí, tal como lo vemos ahí en las imágenes, este gigantesco incendio provocó además el colapso del inmueble ubicado ahí en Avenida Ricardo Camming. Vamos con Fabián Collado, que nos tiene más antecedentes de esto que ocurrió a primera hora de la mañana. Fabián.
Son más de 40 años los que quedaron destruidos. Muy buenas tardes, Pati, Mauricio. Ustedes están viendo ahora en imágenes cómo quedó este restaurante, el Ocean Pacific, que está ubicado en la avenida Ricardo Camin, en pleno centro de Santiago. Llevaba más de 40 años trabajando en este lugar, más de 100 trabajadores, los cuales lo hacían comúnmente, y lamentablemente es durante esta madrugada que se decreta esta emergencia que comenzó en el segundo nivel, cerca de las 4:30 de la mañana. En el sector de los comedores habrían comenzado las primeras llamas y que rápidamente se fueron propagando por diferentes sectores de este restaurante para destruirlo completamente. Una de las situaciones más preocupantes es, primero, cerca de las 5 de la madrugada, cuando ocurre el primer derrumbe, porque recordemos ahora en vivo se puede ver una fachada de solamente el primer nivel, pero esto tenía 2 niveles. Parte de esta estructura del segundo nivel se dio cerca de las 5 de la mañana y posteriormente a las 6:20 prácticamente el 100% del segundo piso, el cual ya tenía mucha carga de fuego, mucha carga de combustible, y a raíz de eso que todo este material sólido comenzó a ceder y a caer en plena calle, en plena avenida Ricardo Camin. Incluso parte de luminarias públicas terminaron destruidas a raíz de que los mismos ladrillos tuvieron que caer a raíz de esta misma emergencia. Cerca de las 7:30 de la mañana, un poquito antes, es cuando Bomberos decreta el control en un 100% de las llamas, pero todavía quedaban pequeños focos al interior, principalmente algunas llamas las cuales pudieron ser controladas luego de que ya Bomberos pudiera descartar un nuevo peligro de derrumbe y así comenzar a destruir las diferentes murallas, las diferentes paredes para poder acceder hasta el interior, lo cual es absolutamente solo escombros. Está perdido el 100% de este mítico restaurante que era ampliamente conocido. Incluso trabajadores llegaron hasta este punto, al igual de algunos vecinos, con el fin de poder ayudar, de poder colaborar de alguna manera a la labor de bomberos, de más de 250 voluntarios que tuvieron que llegar y desplegarse en este punto del centro de Santiago, con el fin de que esto no se propagara hacia los diferentes sectores. Solo aledaño, un punto aledaño, se encuentra la casa de uno de los hijos de los dueños, la cual no terminó afectada a raíz de esta emergencia. ¿Qué es los puntos que se están investigando? Son 2. Principalmente es una falla eléctrica que se podría haber generado en el sector del comedor, en el segundo nivel, y es precisamente desde ahí que se originaron las llamas. Por eso es que esa teoría es la que más cobra fuerza en estos instantes para el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Y otra de las aristas que también se está investigando es algún inconveniente en la cocina debido a la gran cantidad de líquidos acelerantes, aceites que se encuentran en ese punto. De todas maneras, Bomberos nos dice de que son parte de las típicas evidencias de que por las cuales comienzan a trabajar en este tipo de siniestros, en incendios a restaurantes, pero todo se trataría de una falla eléctrica entonces, por lo que ha avanzado durante esta mañana. Vamos a revisar algunas declaraciones que tenemos por parte de algunos trabajadores y vecinos de acá del sector de Ricardo Camin, que llegaron inmediatamente para ver cómo podían ayudar, y muchos trabajadores obviamente afectados a raíz de que su fuente laboral lamentablemente terminó en el piso. Escuchemos. En este momento se está quemando el frontis del restaurante, se llama El Barco, ahí está la situación del barco, ahí va el barco, ¿no es cierto? Más atrás del otro costado se está quemando el límite del restaurante previamente, que es la casa de los Rulli, ¿ok? Y por atrás se está quemando la cocina. Está prácticamente destruido completamente la instalación, porque se conocía bien adentro. Absolutamente, incluso una estructura de madera. Por consiguiente, esto tiene poco rato, va a ocurrir el desastre completo, que no hay nada de fiel, nada sólido, todo madera. Trabajamos como 100 personas acá y todos sin pega, más toda la familia que hay por detrás. No, demasiado. Nunca pensamos que iba a hacer esto, la verdad que... ¿Cuánto lleva trabajando usted acá? Como 10 años menos, en esta empresa. Pérdida total, no parece que pérdida total. Quiero mucho a mi restaurante, mi cocina, mi gente, mi personal que tengo. 27 personas trabajando conmigo en la cocina, todo arriba de 15 años, 16 años. ¿Qué puedo decir yo? Es una historia esto para mí, es un museo que se nos fue.
Bueno, muy afectados, sí, como decían los trabajadores, era considerado prácticamente un museo, además de todas las exquisiteces que se servían habitualmente relacionadas con productos del mar, también habían gran cantidad de elementos marinos, por ejemplo, trajes y diferentes especies relacionadas con barcos, también de la Armada, lo cual era considerado prácticamente un tour. Tenemos las imágenes de cómo era el Ocean Pacific, el buque madre, como se llama, ya que es el principal restaurante, la casa matriz de esta línea de locales comerciales, y estaba absolutamente nuevo en esos instantes. Ustedes ven que, por ejemplo, se hacían incluso programas de televisión al interior, se grababan comerciales, se grababan diferentes cortos al interior. También, además de eso, es que se hacían algunos tours por el mismo restaurante. Imagínense si es todo un centro de turismo que se ofrecía los diferentes paquetes, principalmente a personas originarias de Brasil, que se les cobraba cerca de $20 con el fin de que puedan visitar el restaurante, ver cómo era. Además, se les ofrecía vino y también algunas especies del mar para poder deleitarse de todo lo que era prácticamente un museo. Los familiares, los dueños, la familia Rulli, la cual es la que levantó este negocio, también estaba afectada, pero decía que lo material se puede recuperar, principalmente porque hay seguros comprometidos en medio de esta situación, pérdidas millonarias, pero lo más preocupante son los trabajadores. Son más de 100 personas las que trabajaban al interior del Ocean Pacific. Lo que preocupa, ¿qué es lo que va a pasar? Su fuente laboral. Ahora la verdad no se sabe absolutamente nada, porque lo principal es poder terminar esta emergencia ya en un 100% y posteriormente las labores investigativas para que coordinen con los seguros y recién poder volver a levantar. Nosotros hemos estado reporteando, visto otras emergencias en restaurantes donde menos de 6 meses es muy complejo de que puedan volver a rehacer un negocio de estas características, de esta magnitud, debido a que hay muchas especificaciones técnicas, también sanitarias. Además de eso, la mística que tenía este tipo de restaurante es difícil volver a tenerla, y eso es lo que van a tener que hacer los dueños. Vamos a revisar precisamente esas declaraciones. Hace 30 años lo iniciaron mis papás, ellos 2 solos, ahora somos 200. Así que esperamos reconstruirlo lo antes posible. Más o menos. Solamente en este local es un poquito menos de 100. Tenemos más restaurantes también, Ocean Pacific en Vitacura, tenemos uno acá también en Camin con Moneda, pero este era el buque madre, el principal, así que lo tenemos que tirar para arriba. Hay un tema de cuidado ahora, lamentablemente no sabemos por qué se inició, no tenemos idea, yo creo que está difícil saberlo también, pero eso, llegamos ahora a reconstruirlo y tratar de hacerlo, digamos, de forma moderna por dentro, para que no pasen cosas así. Espero seguir con la fortaleza que la tengo desde niño, de ser muy trabajador. Sé que nuestros clientes nos van a apoyar, tenemos mucha clientela de muchas familias. Bueno, pero esto es una prueba de salir adelante. Vamos a tratar de esforzarnos porque tenemos otros restaurantes nosotros y tratar de organizarnos. Bueno, ahora bomberos se ha mantenido en este lugar de emergencia que descartaron que durara muy poco, pese al control cerca de las 7 de la mañana. Van a estar durante toda esta jornada removiendo escombros e ir además a labores que corresponden a la investigación, que eso es fundamental, a 2 aristas que se están periciando por parte de los voluntarios, si se trata de esta falla eléctrica o también una falla en la cocina. Otro de los puntos que preocupa también a bomberos, y por eso que se ha mantenido trabajando, es de que hayan o existan algunos otros inconvenientes o un rebrote, por ejemplo, que es muy habitual cuando hay mucha carga de combustible, cuando hay un incendio muy fuerte, es común de que existan rebrotes de incendio, y esto podría originar otros derrumbes que hasta el momento están descartados, pero de haber un rebrote, como les decíamos, podrían ocurrir, y obviamente algo que preocupa, y muchos trabajadores que además se mantienen también ayudando a estas labores de remoción de escombros para poder liberar además Ricardo Camin, porque pese a que ya se encuentra controlada esta emergencia, hay mucho ladrillo y por eso no se ha podido habilitar esta calle, la cual se mantiene con su tránsito suspendido entre Moneda y Compañía en ambas direcciones, una por los mismos carros de bomberos y otra por estos ladrillos. Bomberos tiene a cargo la investigación y vamos a revisar esas declaraciones. Ingresamos ya al sector de las cocinas no está muy afectada, pero en estos momentos están los peritos entrevistando a los propietarios del local, al guardia,
No hay acceso a las cámaras ni a las grabaciones, está toda la central de monitoreo en el interior y por lo tanto estamos haciendo los peritajes para poder establecer cuál es el origen y la causa, que hasta el momento estaría concentrado en el segundo piso del restaurante. Bueno, entonces, investigación que está en pleno desarrollo por parte de bomberos, situación lamentable, sobre todo varios años y archiconocido que era el Ocean Pacific, en la avenida Ricardo Cumming, era la casa matriz, tienen otros locales en Vitacura, también en Cumming con Moneda, pero este era el más mítico, donde se podían ver piezas, la verdad que fenomenales, piezas de la Armada, además de diferentes mariscos que se pueden obtener acá, y que todo eso se va al tacho de la basura, todo el esfuerzo de muchos años, según lo que dicen los trabajadores, también los dueños afortunadamente habían seguros comprometidos, pero en investigación de por medio con el fin de poder realizar toda esta situación, todos estos peritajes. Vamos a revisar más informaciones. Nosotros nos trasladamos al sector oriente de la capital. Presten mucha atención a estas imágenes, porque ahí ustedes pueden observar una banda de menores de edad, de delincuentes de 16 y de 14 años. ¿Qué es lo que hacían ellos? Primero, protagonizaban portonazos, robaban los vehículos, intimidaban de manera muy violenta a las personas, a los conductores, y posteriormente se iban hasta los puntos Copec para poder también asaltar con este mismo medio de transporte. Así se bajaban de estos automóviles, se dirigían hasta estos puntos que estaban ubicados en la comuna de Providencia, también en la comuna de Recoleta, y no tan solo lo que ellos privilegiaban era el dinero en efectivo, la caja. Asaltaban también a los trabajadores y a los clientes que existieran en esos instantes. Por eso es que se inició una investigación por parte de los detectives de la Brigada Metropolitana de Robos Oriente, donde se pudo detectar primero que los sujetos en uno de los portonazos habían solicitado un servicio BIT, y cuando llega el conductor al lugar, ahí es cuando lo intimidan y le roban su automóvil. Y el otro fue a otro conductor cuando estaba llegando a su domicilio. Son 5 delitos en total, los cuales están acreditados por parte de la policía, y además de eso, estos delincuentes fueron derivados hasta el Centro de Justicia, porque se va a realizar de todas maneras su audiencia de formalización de cargos en estas audiencias de menores de edad, porque son de 14 y 16 años, no hay antecedentes en su contra, pero de todas maneras llama la atención la violencia de estos antisociales, los cuales fueron capturados durante esta madrugada. Desafortunadamente no se encontraron las armas, pero parte del botín fue recuperado por parte de la policía. Revisemos algunos antecedentes. Se detiene a la totalidad de la banda criminal que se dedicaba a los delitos de robo con intimidación, modalidad portonazo, y robos con violencia a distintos locales comerciales de Punto Copec. El modo operandi era realizar los portonazos, los delitos de robo con intimidación, y posteriormente se dirigían a distintos centros comerciales y sustraían el dinero de las cajas registradoras y de los clientes que se encontraban en dicho lugar. Cambiamos de tema y nos trasladamos hacia la región de O'Higgins, donde una persona fue asesinada cerca del peaje Angostura. Todo esto ocurrió cerca de las 7:30 de la tarde, cuando esta persona iba a bordo de su camioneta trasladándose en dirección hacia Santiago. Avanzó cerca de 200 metros hacia el norte luego de pasar este peaje, y es ahí cuando fue interceptado por un grupo de sujetos en un vehículo. Al parecer le querían hacer una encerrona, hicieron este modus operandi que ocupan los delincuentes derivados del portonazo, y desde este automóvil se bajó un grupo de sujetos, los cuales lo intimidaron con armas de fuego y percutaron disparos tanto en su cabeza como en una de sus piernas. Ahí lo dejaron herido y le robaron diferentes bolsas que tenía con dinero en efectivo para posteriormente darse a la fuga. A la víctima la trasladaron hasta el hospital de Rancagua, donde lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida. Es la Brigada de Homicidios de la región metropolitana de la Policía de Investigaciones quien está realizando la investigación de rigor. Hay 2 puntos que están siendo analizados por parte de la policía. Uno, un posible ajuste de cuenta
derivado de drogas, o también otro de los puntos a analizar es que ahí se haya tratado de un asalto netamente tal y la víctima no sabía absolutamente nada, no tenía nexo con estos sujetos y pierde la vida de manera trágica. Aparte de los detalles que están haciendo peritajes los detectives con el fin de poder esclarecer esta situación, que no hay detenidos, pero se están analizando las cámaras de seguridad del peaje Angostura con el fin de poder encontrar la patente del vehículo que se trasladaba y también la cara de estos sujetos. Revisemos declaraciones. Mientras se encontraba esperando al costado de su vehículo, es interceptado por un vehículo blanco desde el cual descienden 3 sujetos, quienes proceden a registrar el vehículo y a su vez a efectuar unos disparos, uno de los cuales impacta a la víctima. En el interior del vehículo hay un bolso en cuyo interior hay bastante dinero, el cual tiene que ser analizado por parte de la brigada. Cambiamos de tema y volvemos a la región metropolitana. Presten mucha atención a estas imágenes porque corresponden al pasado 23 de mayo, cerca de las 2:30 de la tarde, cuando una pareja de adultos había ido a retirar más de 40 millones de pesos hasta la sucursal del Banco de Chile, que está ubicado en el lado sur de la región metropolitana, ahí en la comuna de Pirque. Lamentablemente habrían sido marcados por parte de un grupo de delincuentes y posteriormente es cuando, de manera entre comillas insólita, quedan con sus neumáticos pinchados. Es obviamente debido a que estos delincuentes le habían reventado los neumáticos antes de salir de esta sucursal bancaria. Por eso que a los pocos kilómetros quedaron detenidos, unos sujetos le ofrecieron la ayuda y trataron de disimular que estaban siendo buenas personas, pero en definitiva otro de los sujetos aprovechó de abrir la puerta posterior para sacar este bolso con 40 millones de pesos y darse a la fuga. Entonces estamos hablando de un hurto, no hubo intimidación de por medio y esta investigación estuvo a cargo de la sección investigadora policial de la comisaría de Pirque, quien durante las últimas horas, a raíz de allanamientos que se realizaron en la comuna de Peñalolén y en La Cisterna, detuvieron a los delincuentes, los 2 delincuentes involucrados, y se recuperó por un lado 13 millones de pesos y por el otro lado 2 millones, muy bajo en comparación a la cifra que robaron, pero de todas maneras afortunadamente ninguna de las víctimas fue intimidada ni violentada. Vamos a revisar algunas declaraciones que entregó Carabineros. Logró la detención de una mujer y un hombre adultos, quienes el día jueves 23 de mayo pasado sustrajeron la suma de 40 millones de pesos en dinero efectivo a una pareja que los había retirado momentos antes de la sucursal del Banco de Chile de la citada comuna. Asimismo, lograron la recuperación de 16.020.000 pesos y especies asociadas a este ilícito. Ahora nos vamos hacia el sur del país, hacia Valdivia. Presten ojo a estas imágenes porque son insólitas, una situación que no la habíamos visto al interior de un supermercado. Un grupo de, al parecer, mecheros regresaron hasta un local donde habían sido sorprendidos por los guardias a cobrar venganza, a golpear al guardia de seguridad. Ustedes están viendo, esto fue en el Unimar, que está ubicado en el sector de Yungay, en Valdivia. Ocurrió durante los últimos días cuando llega este grupo, se va directo hasta el trabajador, hasta el guardia de seguridad, lo pillan por la espalda y comienzan a golpearlo desaforadamente. Es ahí en ese minuto cuando se percatan obviamente las cajeras, los otros trabajadores que comienzan a defender a este guardia. Incluso estas cajeras con sus sillas comienzan a tratar de separar a los sujetos, a los delincuentes presuntamente que habían robado veces anteriores. Ahí es cuando ya no logran seguir golpeándolo y se dan a la fuga. De todas maneras, este guardia de seguridad fue derivado hasta un recinto asistencial. Afortunadamente se encuentra en buenas condiciones de salud, pero la policía está investigando estas imágenes tanto por las agresiones que sufrió este guardia de seguridad como los delitos anteriores por los que fueron a cobrar venganza aparentemente este grupo de mecheros, por lo cual fueron de manera muy furiosa para poder atacarlo. Golpes de puño, golpes de pies sufrió este guardia de seguridad allá en Valdivia, como ustedes están revisando en pantalla, pero lo mejor de toda esta situación es que no terminó con lesiones graves este guardia de seguridad allá en el sur de nuestro país. Mauricio Pati. Muy bien, Fabián, muchas gracias por este informe policial. Que estén muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.
Y avanzamos con otras noticias. 2 choques múltiples interrumpieron por varias horas el tránsito de la Ruta 5 Sur a la altura de Curicó, dejando 9 lesionados. Sí, Esteban Sáez tiene más información al respecto. Esteban, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, una mañana sumamente movida se vio en Curicó, en la Ruta 5 Sur específicamente, en el cruce Maquegua. Hay 2 teorías, se está investigando por parte de la CIA de lo que ocurrió. Una es que fue simple coincidencia en 2 hechos, porque el corte fue total, tanto por el lado hacia el sur como el norte. Y lo otro es que hay una relación entre uno y otro. En ese sentido, hay un camión que se dio vuelta junto con una camioneta pequeña de la empresa Movistar y se produjo un derrame de aceite de pescado. Esa situación entonces es lo que provoca el accidente al otro lado de la ruta, con otros 7 vehículos involucrados, lo que ocasiona entonces 9 vehículos y deja a 8 personas lesionadas. Afortunadamente, ninguna con complicación, con riesgo de muerte. Solo una persona es la que debió ser derivada al hospital con una situación más grave, pero se mantiene fuera de peligro. La otra tesis es la que les decía al principio, que eso es una simple coincidencia. Hay un impacto entre este camión grande que termina volcado en camino hacia el norte, que se involucra otro vehículo, esta camioneta pequeña de Movistar, y minutos después otro camión se da vuelta y también derrama un líquido, y eso genera entonces que otros vehículos se vieran involucrados en este hecho que por varias horas, alrededor de 4 horas, tuvo el tránsito interrumpido desde norte a sur. Fue tanto el caos en el tráfico que incluso la propia comuna de Curicó, al interior, se vio afectada. Hubo un gran atochamiento a una hora en que mucha gente se mueve, se utiliza la Ruta 5 Sur acá en todo el Maule, no solamente en Curicó, como un camino más para poder llegar al trabajo, al colegio, así que el caos fue sumamente grande, porque además, sobre todo en el camino hacia el sur, no había posibilidad de implementar un bypass, es lo que detallaba y explicaba Carabineros, lo que entonces motivó a que se habilitara la ruta contraria y de esa manera poder dar mayor flujo al tránsito. Tenemos declaraciones tanto de Carabineros, de bomberos, como de un testigo que estuvo allí esperando por horas a que se habilitara el tránsito para poder llegar a su trabajo. La camioneta blanca chocó con el camión, se metió abajo y ahí empezó todo el choque para atrás. Nosotros lo sacamos barata, gracias a Dios. Producto del camión que está a mi espalda, junto con la camioneta de la empresa Movistar, que en este caso el conductor que se encuentra grave en el hospital de Curicó. ¿Hubo que rescatar personas atrapadas? Hubo que rescatar a ese conductor que se encontraba atrapado al interior del móvil. Un camión que trasladaba líquido ácido de pescado y harina de pescado se volcó en la Ruta 5 en dirección al norte, ¿ya? Lo que habría ocasionado también por el líquido derramado que una colisión múltiple por la misma ruta, pero en dirección hacia el sur, donde en total participó un total de 9 vehículos. Ahí estaban las declaraciones de bomberos y carabineros que plantean estas 2 tesis que les decíamos al principio, de simple coincidencia o de que hay una relación entre ambos accidentes. Lo concreto es que se generó un problema importante en la Ruta 5 Sur, que hoy día ya a esta altura, digamos, a esta hora, está funcionando de manera normal, y que es una señal de alerta, tomando en cuenta que se viene la lluvia y que también pudiera ser un factor para los accidentes de tránsito, no solamente en el Maule, sino que en gran parte de la zona central del país. Muy bien, muchísimas gracias. Suerte además en lo que viene por delante con toda la lluvia. Buenas tardes. Bueno, y carabineros del OS7 de Antofagasta desbarataron un laboratorio clandestino para la producción de droga sintética. Sí, específicamente la que era conocida como droga de los dioses, que sería el primer laboratorio además de esta naturaleza en nuestro país. Daniela Cáceres nos cuenta más al respecto. Daniela, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Patricia, Mauricio? Muy buenas tardes. Efectivamente, se trata de un procedimiento encabezado por el OS7 de Carabineros en conjunto con la Fiscalía de Antofagasta. Un mes de investigación que finalmente dieron cuenta y con la cual se logró desbaratar un verdadero laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas que se ubicaba al interior de un domicilio en el sector centro de Antofagasta. Se trata de la producción particularmente, como ustedes bien lo decían, del DMT o dimetiltriptamina, una droga muy potente, muy poderosa y también de alta peligrosidad. De hecho, según las primeras indagaciones, se estima que esta droga no solo se estaría comercializando aquí en Antofagasta, sino desde Antofagasta hacia otras ciudades y hacia otras regiones del país. Lo que preocupa también de este procedimiento es que, como ustedes bien lo decían, es el primero de este tipo en la región de Antofagasta. Al menos en su producción no se conocía de este tipo de laboratorios aquí en la zona. Un laboratorio que, como ustedes pueden ver en las imágenes, contaba con todos los elementos para la producción de este alucinógeno, de esta droga sintética, elementos también para su modificación. Hablamos de hongos también, por ejemplo, soda cáustica, incluso una serie de elementos que también fueron decomisados. Como les comentaba, es un procedimiento inédito aquí en la ciudad de Antofagasta y se está investigando porque hasta ahora hay un detenido y se estima que habrían también más personas involucradas en este laboratorio clandestino. Este procedimiento también dio como resultado cerca de 270.000 dosis de esta droga que estarían evaluadas en más de 2.700 millones de pesos. Conversamos con Carabineros y con la Fiscalía respecto al procedimiento. Escuchemos. DMT es una droga sintética, ¿cierto? Con mucho alucinógeno que obviamente está hoy en día en Europa y en el mercado sudamericano, digamos, con gran facilidad de venta. ¿General, el detenido sería la persona que preparaba esta droga sintética? El mismo, exactamente, él es la persona. Obviamente hay más líneas investigativas, obviamente pueden haber más personas involucradas en este hecho. Laboratorio que ustedes lo podrán ver un poco artesanal, pero que es el comienzo de algo que podría traer graves consecuencias, no solamente en nuestra región, sino al país, y es el momento que gracias a los operativos Carabineros podemos desbaratar este primer laboratorio de producción de drogas sintéticas de alta peligrosidad. Como ustedes ven, lo escuchaban entonces, el primer procedimiento de este tipo aquí en Antofagasta, una droga de alta peligrosidad. Hay hasta ahora una persona detenida, un joven estudiante de 22 años, en donde se encontraba, ¿verdad?, su domicilio, este laboratorio. Él hasta ahora fue puesto a disposición de la justicia, va a ser formalizado por tráfico de estupefacientes, una situación que está en curso y nosotros le estaremos informando cualquier nuevo antecedente en las próximas ediciones. Mauricio, Patricia. Perfecto, muchas gracias, Daniela, por toda esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el sol brillaba ahí en Antofagasta. Qué diferencia con el Maule, que estamos recién en contacto. Tal cual, aquí en la zona central estamos también expectantes respecto de este sistema frontal que trae lluvias y viento. Y justo en la jornada previa se dieron a conocer los puntos críticos de posibles inundaciones o desbordes en la región metropolitana. Todo esto en el marco del Plan Invierno 2019. Sí, tenemos más detalles sobre esto con Andrea Pino. Andrea, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Se han identificado 31 puntos críticos en la región metropolitana, en 18 comunas. Estamos en La Reina, particularmente en el Parque Alberto Hurtado. Vamos a revisar imágenes porque estaba trabajando ya maquinaria pesada. Estuvo temprano aquí el ministro de Obras Públicas, dando a conocer las medidas que se están adoptando a nivel regional, pero también a nivel nacional. Para que tengan una idea, en despeje, limpieza de cauces, solo aquí en la Quebrada de Ramón se han invertido más de 100 millones de pesos. Pero a nivel regional son 15.800 millones los que se están invirtiendo en diferentes trabajos, por ejemplo, cauces, quebradas y también colectores de aguas lluvias. De todas maneras, siguen siendo 31 los puntos críticos que hay en Santiago, en 18 comunas, solo por nombrar algunos. Ustedes seguramente los reconocerán: el Sanjón de la Guada, el sector de Avenida Mata con Avenida Biel, también en Conchalí, Julio Montt Salamanca y Barón de Juras Reales, donde se está construyendo un colector de aguas lluvias. Estuvimos conversando con las autoridades, con el ministro respecto de estos trabajos de limpieza, despeje de quebradas,
pero también con la intendenta de la región metropolitana. ¿Qué se espera finalmente para mañana, para la llegada de este sistema frontal? ¿Qué va a pasar con los puntos críticos? ¿Por qué todavía seguimos hablando de los mismos sectores después de varias décadas? Vamos a revisar las declaraciones de las autoridades. El Ministerio destina 70.000 millones de pesos anuales a inversiones a lo largo y ancho de todo Chile, que son de carácter de protección aluvional, manejo de, encauzamiento de aguas lluvias y limpieza de quebradas, como es el caso de lo que estamos viendo a nuestras espaldas en la quebrada Ramón. Más allá de los trabajos que podamos hacer en materia preventiva, ya sea de limpieza de los sumideros, de las canaletas, o más allá incluso del trabajo que podamos hacer posterior en materia de motobombas y de trabajo de Serviu y con las maquinarias del MOP, lo cierto es que hay sectores de Santiago que todavía necesitan intervenciones urbanas para evitar las inundaciones. Tenemos, por ejemplo, el sector de la Gran Avenida, ciertos pasos niveles de San Bernardo, sectores de Recoleta, como es Sotero del Río, son puntos habituales. Bien, ahí revisábamos las declaraciones de la intendenta de la región metropolitana respecto de lo que se espera también para mañana. ¿Qué va a pasar con el agua caída? Bueno, se espera un pronóstico de lluvias que se van a repartir a lo largo del día o a lo largo de los próximos días, 5 milímetros por hora, así que no debería haber colapso desde ese punto de vista. La intendenta dijo que están preparados. Vamos a ver qué es lo que pasa también con los servicios básicos, particularmente con la luz, ¿no? Que ha sido uno de los temas más sensibles cada vez que ha llovido en Santiago o que ha habido viento. Así que vamos a ver qué pasa con ese punto. Revisar nuevamente y solo para finalizar la gráfica de los puntos críticos de Santiago. Lo decíamos al comienzo de este contacto, 31 puntos críticos en 18 comunas de Santiago, algunos por nombrar, por ejemplo, algunos que tienen posibilidad de desborde. En Maipú es el canal Santa Marta, se está trabajando en estos temas también, los puntos que ya han sido identificados y que yo les contaba antes, por ejemplo en Conchalí, donde siempre hay problemas en el sector de Barón de Juras Reales, y lo decía también la intendenta de la región metropolitana, Gran Avenida, uno de los puntos donde siempre hay inundaciones, anegamientos ahí en las principales calles de la capital, particularmente ahí en el sector sur de Santiago. Mauricio, Patricia. Bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir ampliando respecto de este asunto. Así es, queremos de hecho tomar contacto con Miguel Ortiz, jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI. ¿Cómo está, Miguel? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Miguel, si es que nos está escuchando, preguntarle en primer lugar cuáles son las principales medidas que se están tomando precisamente en el contexto de esta alerta preventiva por el sistema frontal que va a estar afectando acá la zona central. A ver, en primer lugar, soy Miguel Muñoz, el director regional metropolitano de la ONEMI. Miguel Ortiz, el jefe del Centro Nacional de Alerta Temprana. Muy bien, hacemos desde esa perspectiva nosotros venimos traqueando el sistema frontal junto a Meteorología ya hace algunos días. De hecho, el día de ayer tuvimos una mesa técnica para analizar el informe meteorológico que nos dio la Dirección Meteorológica de Chile, el pronóstico, el cual de una u otra forma nos estaba indicando precipitaciones normales para la fecha en la región metropolitana, y con algo súper importante respecto a lo que ha pasado en los últimos eventos, que es con isoterma baja. Es decir, no tenemos problemas hoy día que nos puedan decir que pudiésemos tener mayor cantidad de potencialmente aluviones en la región. Porque eso ya nos deriva, nos saca de encima un tema bien complejo que ha sido en la región, que ha sido el tema del abastecimiento de agua potable, ¿no es cierto?, en situaciones de emergencia. ¿Miguel? Por lo tanto... ¿Sí? Sí, solo para detenerme en ese punto. Usted dice que esto reduce el riesgo de un posible aluvión, ¿también reduce la posibilidad de algún corte de agua? Evidentemente. Si no tenemos aluviones, que caiga, ¿no es cierto?, el material, el flujo de detritos a la cuenca del Maipo, obviamente la producción de agua potable de las vizcachas de aguas andinas va a poder seguir produciendo. Por lo tanto, existe una posibilidad mínima de que exista esa situación, y eso ya es algo bastante importante para este tipo de sistemas frontales. Sí, lo otro, disculpe, quería preguntarle, que llama la atención, porque esta es la primera lluvia de importancia que es en la región metropolitana, pero las propias autoridades han dicho que no es una lluvia severa ni de mayor cuantía. Desde ese punto de vista, ¿por qué, si ya están identificados terrenos que podrían ser potencialmente inundables, lugares donde podría salirse el curso de algunos canales o zonas de regadío,
no hay medidas más de fondo allí. Yo no sé si, por ejemplo, la Oficina Nacional de Emergencia es consultada en la construcción de un nuevo conjunto habitacional o obras que son relativamente recientes y donde uno ve, a posterior de un temporal como este, que los vecinos reclaman de que se inundaron zonas que están recientemente habitadas. No, desgraciadamente a la fecha nosotros no somos consultados al respecto. Ahora, estos puntos críticos que se vienen ya arrastrando durante varios gobiernos, podríamos decir. Yo llevo su tiempo ya de director regional, por lo tanto han sido temas de inversión regional que se han ido tomando de a poco y de a poco se ha ido mitigando de alguna manera, ¿no es cierto?, cada uno de estos puntos. Un ejemplo que tenemos hoy día es Barón de Juras Reales, a donde ya se hizo toda la parte que tiene el MOP, ¿no es cierto?, ya está lista, ahora falta la parte de los ductos secundarios que la tiene que ver el Serviu. De a poco se ha ido avanzando y dando respuesta a las necesidades que hay en la región. Esta es una región, que estructuralmente fue diseñada seguramente en su momento para otros flujos de agua. Hoy día, por ejemplo, los pasos bajo nivel... Sobre eso mismo, disculpe, pero es que siempre se señala que, por ejemplo, el centro de Santiago nunca se inunda, porque allí se hicieron los colectores en los tamaños adecuados. ¿No hay una crítica más de fondo respecto de la actual normativa, de la actual regulación, de la actual fiscalización también de nuevas construcciones, de nuevas urbanizaciones? A ver, nosotros no somos el organismo llamado a hacer esa fiscalización. Ahí cada servicio trabaja en esa línea. Nosotros fundamentalmente hacemos la investigación y damos a conocer, ¿no es cierto?, cuáles son las falencias. Ustedes recuerden que estamos sustentados en un decreto supremo de carácter indicativo, como NEMI. Nosotros no imponemos, nosotros solamente podemos proponer situaciones, ¿no es cierto?, de mejora. Sí, ahora en ese mismo sentido me llama la atención lo que usted planteaba, que no han sido consultados. No han sido consultados, por ejemplo, para las medidas que se pueden tomar en torno a esas inversiones, a esas obras que se debiesen realizar para evitar mayores problemas cuando llueve. A ver, pasa lo siguiente, que hoy día cada servicio, particularmente el MOP y el Serviu, que tienen claramente definidas cuáles son sus competencias en estas líneas, ellos también tienen sus unidades que han verificado en terreno cuáles son los lugares donde tienen que hacer las inversiones. Por lo tanto, en ese sentido, son inversiones que hoy día se están haciendo acorde a lo necesario para la región. Sí, ahora, respecto de lo que viene entonces, por la información que ustedes manejan ahí en la Oficina Nacional de Emergencia, esto comienza esta noche y la cantidad de agua que podría caer, particularmente aquí en la zona central, ¿cuánto sería? A ver, de acuerdo a lo que nos ha informado Meteorología ayer en la tarde, porque ahora en un rato más entramos a otra reunión para volver hacer análisis. Estaban hablando entre 25 a 30 milímetros en el total del evento. ¿Ya? Por lo tanto, y también bajo la lógica de que no caerían más allá de 5 milímetros de agua por hora. Eso implica que la región debiera responder de buena manera. Si aquí entró un segundo factor que es el que nos complica un poco, que son las rachas de viento. ¿Ya? Vamos a tener viento seguramente 20, 30 kilómetros, a lo mejor podría llegar rachas de 50 kilómetros. Y eso podría producir problemas como una derivada secundaria en el tema eléctrico, por cuanto caen muchas ramas al tendido eléctrico, y ese es un tema que hemos estado analizando precisamente con la SEC y con las empresas con las cuales nos reunimos en un rato más. Sí, van a tener una reunión más adelante, lo digo en el sentido de qué medidas se pueden tomar preventivamente, considerando entonces que ya se maneja esta información de que se van a estar presentando vientos con una intensidad que puede provocar algún tipo de problemas. Nosotros ya nos reunimos ayer, comparte esta información, ahora de nuevo estamos reuniéndonos para hacer el traqueo del sistema frontal, ver qué variaciones hay y ver también qué aportes nuevos van a hacer las empresas, tanto eléctricas como los servicios, para enfrentar de una mejor manera el evento. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenas tardes. No, gracias a ustedes. Bueno, aprovechemos al tiro de preguntarle a Iván Torres lo que tiene que ver con el detalle del pronóstico, especialmente lo que mencionaba ahí sobre estos vientos, tal vez más intensos, que pueden provocar problemas. Iván, ¿cómo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ayer Mauricio me preguntaba por la posibilidad de tormenta eléctrica. Sí. Le conversamos que sí. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el sistema frontal tiene varias componentes. Una de ellas es la parte más inestable, que es la baja presión. La baja presión, vamos a ver si podemos echar a andar esta maquinita. Sí. La baja presión se va a situar en la región del Biobío, pero va a comenzar a desplazarse hacia el norte. Al desplazarse hacia el norte, la baja presión tiene mucha inestabilidad. Por eso que estamos pensando ayer ya en tormenta eléctrica. Y eso viene de la mano justamente con vientos. Sí, ahí está animada la gráfica. Se habla de dos sistemas frontales también, Iván. Sí. Uno seguido del otro, ¿no? Sí, este es el principal sistema frontal. ¿Ya? Y acá atrás viene el otro.
este que se ve atrás, que es un secundario. O sea, la lluvia en algún momento va a amainar y luego retoma intensidad. Pero retoma más al sur. En Santiago sería el viernes con algún par de milímetros y se acaba. Ya. Bueno, la pregunta que la gente se hace a esta altura, ¿a qué hora comienza la lluvia? Sí, va a comenzar la madrugada. Solo un punto que hasta antes de entrar acá al noticiero estaba absolutamente despejado el cielo y daba la sensación de que no se veían lluvias del horizonte. Parte de la normalidad del sistema frontal, porque el sistema frontal lo primero que hace es barrer la nubosidad estable, vale decir, los estratos que están en la costa y se encuentra muy afuera, y ya comenzó a llegar nubes al borde costero de la región de Valparaíso. La lluvia comienza esta vez en la costa. En la madrugada. Claro, primero en la costa, sí, porque el sistema viene de la costa, primero en la costa y muchas veces viene de la mano con la precordillera. ¿Por qué? Porque hay un accidente orográfico importante. Para que se formen nubes, el aire tiene que subir. Al chocar contra el cerro sube y las nubes tienen mayor desarrollo y ahí por eso comienza a llover primero y más todavía en cantidad de agua que el valle, por ejemplo. Ya, pero en sectores costeros entonces... Primero en la noche, ya madrugada en general. ¿Ya? En la noche van a caer gotas, lo que dijimos ayer, gotas, gotitas, nada más. En la noche, después de las 10 de la noche, 11 de la noche, algunos sectores con gotas. Ayer, por ejemplo, a las 7 de la tarde en Maipú cayeron gotitas. Ya. Hoy día va a pasar lo mismo, van a empezar a caer gotas en algunas comunas, pero en la noche, estamos hablando después de las 10 de la noche, que no tiene mayor importancia. El sistema frontal en sí llega en la madrugada del miércoles y se mantiene hasta el jueves. ¿Dónde es la mayor intensidad? ¿A qué hora es la mayor intensidad? La mayor intensidad se estima en la tarde del miércoles, seguramente después de las 4, ya está la madrugada del jueves. El jueves va a estar con precipitaciones, pero van a ir declinando, incluso van a haber horas en que probablemente no caiga ni una gota, pero siempre va a estar amenazante. El sistema se termina el jueves. Ya. Respecto de las temperaturas, porque ha hecho frío en estos días y también hay quienes piensan que podría caer algo de nieve. No, las temperaturas mínimas, por ejemplo, para mañana estamos pensando 11 grados, 12 grados. Ya. La máxima no va a pasar de los 14 a 15, un sistema frontal normal. Para que tuviésemos nieve, tendríamos que tener 0 grados. Ya, ¿y va a llover en altura? Porque eso también presenta algún riesgo de aluvión. Isoterma 0, 2.600 metros ahora, baja a 2.000 metros. Por lo tanto, no hay riesgo. Ya. No hay riesgo, esa es la verdad. Ahora, esto va a afectar desde la parte sur de Copiapó o de la región de Atacama, probablemente va a llenar con un par de milímetros. También la región de Coquimbo y La Serena, pero es mañana en la tarde, a fines del día, ya hasta el jueves en la madrugada. Yo creo que van a ser menos de 10 milímetros en general acá, salvo por supuesto acá en el sector de los valles, precordillera, y hasta la región del Biobío, parte también de la Araucanía. Posteriormente, el segundo sistema frontal comienza a afectar hasta prácticamente la región de Aysén, y eso ya sería el día jueves. Y la parte trasera de él, muy débil, va a llegar el día viernes acá a Santiago en horas de la tarde, deja un par de milímetros y se acaba. Ya. ¿Sábado definitivamente sin lluvia? Sin lluvia en Santiago. Y en cantidad de lluvia que se estima para mañana. Yo creo que alrededor de 20 milímetros. La verdad que no ha variado mucho. En total, en todo el... En el primer evento, el segundo evento deben caer unos 3, 5 milímetros, no más que eso. Ya. Así que en general el tiempo no ha tenido grandes variaciones, salvo que la baja presión se mueve hacia el norte y por lo tanto la posibilidad de tormenta eléctrica está dada en la parte sur de la región metropolitana y hasta la región del Biobío. Bueno, tenemos ya el pronóstico para esta tarde. Donde no pasa nada, es muy estable, agradable, la zona norte. Oiga, ojo, en el interior ayer hubo vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Ayer eso lo dejó, el día lunes la Dirección Meteorológica emitió un comunicado que estaba vigente ayer, eso estaba advertido. Eso ya pasó ya. Pasó. Ahora sí, en la cordillera todavía hay precipitaciones. Para Copiapó nublado, también La Serena con cielo nublado. La zona central se va a nublar muy pronto, ya llegan las nubes, así que esperamos nublado desde Valparaíso hasta Concepción y las lluvias llegan en la madrugada. La región de la Araucanía, también con nubes el día de hoy, parcial, y después ya se nubla. Nublado en Valdivia, Osorno, queda parcial todavía Puerto Montt y Quellón con máxima de 10 y 12 grados. La región de Aysén, para Coyhaique una máxima de 7 grados, bajita, hay una alta presión ahí. Chile Chico también con una temperatura baja de máxima, 3 grados en Punta Arenas y también en Puerto Natales con cielo parcial. Y Puerto William precipitaciones con 1 grado, sobre 0. Veamos los próximos días acá en Santiago. Mañana entonces lluvias, amanece con lluvia, pero hoy día fundamentalmente nublado. Ya las nubes llegan muy pronto y la máxima va entre los 17 hasta los 19 grados. Ya tenemos 17 grados acá en Santiago. Va a subir un poquito más. Ahora sí, veamos los próximos días. Vamos de inmediato a ver los próximos días. Mañana lluvia, salga preparada, porque si bien es cierto, mañana en la mañana llueve en forma débil, la precipitación va a estar presente durante todo el día, especialmente en la tarde. El día jueves ya comienza a declinar en horas de la tarde, y esto un poquito engañoso, porque el viernes amanece con pocas nubes, posteriormente se nubla en la tarde, van a caer algunos chubascos dispersos, y el día sábado amanece nublado, queda parcial, 9 y 14 las extremas, y frío ya el día domingo con 2 grados de mínima y probablemente el día lunes también una temperatura muy baja en la mañana. Muy bien, mañana con paraguas entonces. Sí. Sí o sí. Sí o sí. Acá lo esperamos. Gracias. Gracias, Iván. Bueno, chao.
Bueno, y tenemos un vistazo, una revisión de lo que está ocurriendo también de norte a sur de nuestro país, con algunas cámaras instaladas en diferentes puntos. Esa primera imagen, ¿de dónde es? Debe ser del norte, probablemente la región de Atacama, porque ya están llegando las nubes, producto del sistema frontal. Y ahí Copiapó está, nos dicen. Copiapó, claro, la región de Atacama. Después tenemos La Serena, sí, también está nubosa. Santiago con las cámaras de tránsito. Punto, muy pocas nubes todavía, van a llegar más tarde. Y finalmente, allá tenemos a Punta Arenas con cielo nuboso, está parcial a rato, pero sin lluvias. Ya, pues ahora sí, Iván. Ahora nos vemos. Lo esperamos mañana con paraguas. Chao. Bueno, ya es momento de hacer una pausa. Regresamos de inmediato con más informaciones en 24 tarde. Último minuto. Bueno, tal como habíamos anticipado, el presidente de la República, Sebastián Piñera, visita a esta hora al menor que fue baleado ayer en el Colegio Patagonia de Puerto Montt por uno de sus compañeros. Escuchemos parte de lo que está diciendo. Mucha fuerza al Congreso. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Necesitamos tener todos los instrumentos para poder combatir con mayor eficacia la violencia, la delincuencia y darle más tranquilidad a las familias chilenas. Presidente, buenas tardes. Presidente, estamos en vivo para 24 horas. Preguntarle respecto de esta medida de las mochilas que ha sido tan polémica. Algunos dicen que no se pueden abrir, se pusieron algunas dificultades incluso desde el propio Instituto Nacional, que en este caso fue donde se intentó implementar de primera forma. Respecto de eso, ¿qué es lo que pretende hacer el Ejecutivo? Y lo otro, como estamos en vivo, preguntarle nuevamente cómo vio usted al joven agredido durante la jornada ayer en este colegio en Puerto Montt. Bueno, el proyecto de aula segura lo que busca es no seguir tolerando que personas delincuentes se sientan con el derecho de intentar quemar, agredir, violentar a sus propios compañeros, a los directores, a los profesores. ¿Qué comunidad escolar es esa? Y el proyecto de control preventivo de identidad es tan simple como poder controlar preventivamente la identidad, como se hace por lo demás en los supermercados, los estadios, cuando los carabineros tengan indicios o tengan información o tengan cualquier pista que permita hacer aconsejable ese control. Y el control de las mochilas, en primer lugar, va a ser voluntario, a nadie lo pueden obligar, pero sí se le puede pedir que abra su mochila y muestre, con lo cual vamos a saber quiénes son los alumnos que no representan ningún peligro. Y los que se nieguen a mostrar su mochila, por supuesto que se tomará un cuidado especial para evitar que al interior de esa mochila hayan armas, combustibles, bombas Molotov. Ahora le consultan al mandatario respecto de si está preocupado por lo que ha ocurrido en manejo de armas entre los menores y además este libre acceso que tendrían a armas, por ejemplo, de familiares debido también a falta de autorización en el registro. Por supuesto, hay muchas armas que originalmente fueron legales, pero que se perdieron, se robaron y hoy día muchas de ellas están en manos de delincuentes, de crimen organizado o de personas que no están preparadas para manejar un arma, como el caso que conocimos aquí en Puerto Montt. Y por eso estamos haciendo un enorme esfuerzo por fortalecer la ley de control de armas, recuperar tanta arma que al comienzo fue legal, pero que hoy día es ilegal. Algunas se las han robado a personas de la sociedad civil, otras a las Fuerzas Armadas. Y también tanta arma hechiza. No podemos tolerar que la violencia se apodere de nuestro país. Por esa razón también hemos enviado o vamos a enviar un proyecto de ley para terminar con los narcofunerales que amedrentan, atemorizan a todo un barrio, a toda una comunidad. Miren, la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico no hay izquierda y derecha. Estamos a un lado los que queremos vivir en paz, que somos la inmensa mayoría de los chilenos, y al otro lado los delincuentes, que sienten que no tienen que respetar nada ni a nadie, y hay algunos que no comprenden la gravedad de este tema y que obstaculizan las leyes que necesitamos para combatir con mayor eficacia la delincuencia y el narcotráfico. Le preguntan si la revisión de mochilas debe ser aplicada. En el proyecto de ley está contemplado que el control preventivo de identidad lo hagan carabineros, incluyendo la inspección voluntaria de las mochilas. Presidente,
Presidente, el registro de las mochilas tiene que ser aplicado desde qué edad. Se puede, por ejemplo, también con los alumnos de educación básica. Lo otro, consultarle si hay algún apoyo especial para Daniel, que el Ejecutivo esté trabajando. Y lo otro, preguntarle si es que hay medidas que quizás se debieron tomar con anticipación en el colegio, entendiendo que ahora se ha conocido que, por ejemplo, este alumno había advertido del ataque, que habían algunos documentos, algunas cartas que incluso le había enviado. Por supuesto que hemos analizado la situación del colegio y apenas tengamos los antecedentes que están siendo investigados por la Fiscalía, vamos a tomar todas las medidas necesarias en este colegio. Pero también nos preocupa a todos los colegios de Chile. Por esa razón, la ley de aula segura, que costó tanto aprobar en el Congreso, es un instrumento muy poderoso. Los estudiantes pensaban que podían hacer lo que quisieran con sus colegios, destruir sus propios establecimientos. Esa violencia es la que está destruyendo la educación pública chilena. ¿Cómo algunos no lo ven? No podemos tolerar que un puñado de jóvenes delincuentes, porque esos son, quemen sus colegios, amedrenten a sus compañeros, rocíen con combustible a los profesores y tengan atemorizados a los directores. Eso no lo vamos a permitir. Y eso es lo que la inmensa mayoría de las familias chilenas nos pide a nosotros como gobierno. Y no los vamos a defraudar. Y en el tema de control preventivo de identidad, cuando 1/3 de los delitos violentos tienen participación de jóvenes entre 14 y 18 años, ¿cómo no va a ser lógico poder prevenir antes que se cometa la violencia o el delito? Para eso está el control preventivo de identidad. Para eso está también poder inspeccionar cuando anden con una mochila, que va a ser hecho por carabineros. La propia persona va a abrir su mochila y mostrar lo que está dentro. No va a haber ninguna agresión de ninguna naturaleza, pero sí una cosa preventiva. Mire, si a uno le piden control preventivo de identidad cuando va al supermercado, cuando va al estadio y le piden su carnet de identidad, ¿cómo no va a ser lógico poder hacerlo también cuando queremos prevenir un acto de violencia, un delito? Presidente, en el proyecto de ley, ¿va a haber algún cambio? El proyecto de ley está siendo discutido en el Congreso. Nosotros creemos que debiese hacerse control preventivo de identidad y registro a todos los que representan un potencial peligro. Esa es la visión nuestra. Ahora, obviamente que tendremos que analizarlo en el Congreso, pero es una ley que Chile necesita. Yo quiero decirlo con mucha franqueza. Noto en cierto sector de la oposición un afán obstruccionista, oponerse a todo lo que presenta el gobierno. ¿Qué pretenden? ¿Castigar al gobierno? Lo que están castigando es a la ciudadanía, a las familias chilenas, y especialmente en los temas de seguridad y tranquilidad que tanto necesitan nuestras familias. Bueno, ahí está entonces el presidente Sebastián Piñera tras visitar a este joven que fue víctima de un balazo ayer en su establecimiento, pero insistiendo en paralelo a la necesidad, según él, de controlar la identidad de los jóvenes y también la revisión de las mochilas, aunque varios han sido críticos respecto de que esta situación, la que ocurrió lamentablemente ayer en Puerto Montt, nada tiene que ver con otros hechos que se han registrado en establecimientos, particularmente aquí en la región metropolitana. Sí, vamos a estar más adelante con más información sobre lo que está ocurriendo ahí en Puerto Montt. Vamos con otras informaciones. Porque impacto ha causado la detención de un sujeto que se encontraba usurpando la identidad de un médico cardiólogo, todo esto en Limache. Claro, se trata de un hombre de 35 años quien examinaba, realizaba diagnósticos e incluso entregaba recetas médicas a sus pacientes. María José Quintana nos tiene más antecedentes a esta hora. María José, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Justamente estamos fuera del Centro Médico Urmeneta, donde este sujeto habría trabajado por una semana. Como ustedes decían, 35 años tenía este hombre que se hacía pasar por un cardiólogo que existe en la vida real y que presta servicios en una conocida clínica en la capital. De acuerdo a información que nos entregó la Policía de Investigaciones, este sujeto a través de internet habría robado los documentos, habría sacado una copia tanto de su licencia como distintos documentos que fueron presentados en este centro médico cuando él solicitó
trabajo. De acuerdo a lo que se ha señalado por parte del centro médico a través de un comunicado público, él estaba en una etapa de marcha blanca, que es lo que se hace cuando se contrata un especialista, y estuvo atendiendo en este lugar durante una semana. Fueron 20 las personas que habría atendido este sujeto, donde, como ustedes bien decían, entregó recetas médicas e incluso licencias médicas que posteriormente fueron rechazadas y que hoy tienen a víctimas con este problema, ya que quedan con un vacío en su lugar de trabajo. Nosotros fuera de cámara hemos podido hablar con algunas de ellas, están temerosas de dar su identidad, así por lo menos nos han contado, porque el centro médico les solicitó que no hicieran pública esta situación, pero ellos están tratando de organizarse para presentar acciones legales por lo que consideran fue un daño y un riesgo para su salud, porque este sujeto los examinaba y, como les decíamos, les daba medicamentos básicos, algunos de ellos jarabes para la tos, para el dolor de cabeza, pero podría haber sido una situación mucho más riesgosa si es que esto no se hubiese detenido. Ahora, ¿cómo queda esto en evidencia? Por un error justamente de este hombre de 35 años, vecino de la comuna de Limache, porque decide arrendar un vehículo. Cuando va a arrendar este vehículo a un particular, el sujeto le pide, por supuesto, su licencia de conducir y su carnet de identidad, donde pasa el que es de su persona, es decir, el nombre real. El sujeto no paga y es así como llegan a buscar al doctor, al cardiólogo, a este centro médico, y es ahí que se dan cuenta que los nombres no coinciden. De inmediato, personal de la clínica llega hasta la Policía de Investigaciones para hacer esta denuncia, y es así como se logra detener durante este fin de semana dentro de este centro médico durante una atención a este sujeto de 35 años y que, como ustedes vieron en imágenes, fue retirado por personal de la Policía de Investigaciones. Él tenía antecedentes previos, estaba con una causa pendiente, una orden de detención por crédito fraudulento en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar, por lo tanto fue derivado hasta ese lugar y posteriormente citado para poder enfrentar los cargos de usurpación de identidad y de licencia profesional. Pasemos a escuchar la declaración de vecinos, quienes se atienden justamente en este lugar, que están impactados con lo ocurrido. Sí, veníamos solamente a consultar. No sabe, como le digo, recién nos enteramos en la mañana por las noticias. Pero es preocupante igual, ¿no? Sí, obvio sí. Porque se supone que uno confía en los centros médicos, que el personal que ellos tienen están capacitados. Si tienen los universitarios, si tienen su cartón de médico. Entonces, igual como clínica deberían preocuparse de los médicos, de ver a quién están contratando, a qué personas están poniendo para atender supuestamente las enfermedades de los adultos, sobre todo. Ahí la autoridad tiene que hacerse cargo en ese tema. Obviamente el tipo está mal y debería condenarlo. Sí, pongámosle, yo vengo para acá a verlo y me trato con él y después que sepa que no es médico, claro. Por lo menos cuando fue detenido, ¿cierto? Había dado una receta médica para el paciente que estaba atendiendo y es proceso investigativo lo que realizó con los otros pacientes. Estamos en proceso de investigación en eso. Él, conforme a los antecedentes que obtuvimos en la investigación, él consultó en internet distintos médicos hasta que pudo obtener en los registros la identidad de uno, con sello de identidad, los cuales y sus antecedentes se los aprendió, y eso fue lo que fue entregando en distintos lugares aparentemente, hasta que aquí fue aceptada su solicitud de trabajo. Un hecho fraudulento. Este sujeto no tiene ninguna carrera universitaria terminada y obviamente hoy debe enfrentar a la justicia por estos hechos. A través de un comunicado público, el centro médico ha señalado que él no estaba contratado por esta institución, que estaba en un proceso de marcha blanca y que justamente en todo el trámite que se requería para su huella digital fue que se evidenció esta irregularidad. Afortunadamente ellos hicieron la denuncia a tiempo. Sí alcanzó, como les decíamos, a atender al menos una 20 personas que han sido contactadas por este centro médico para hacer una reevaluación médica, y están tomando contacto, por supuesto, con ellos para evitar acciones legales en contra de esta institución. El sujeto deberá enfrentar estos cargos, entonces quedó citado a la Fiscalía para ver cuáles son los pasos a seguir en un hecho que, al parecer, de acuerdo a lo que nos señalaba la Policía de Investigaciones, no sería la primera vez que este sujeto comete tipo de irregularidades, porque ya, como les decíamos, tenía una detención pendiente por créditos fraudulentos. Muy bien, María José, muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes, María José.
Bueno, y nuevos incidentes se registraron esta mañana en las afueras del Instituto Nacional. Sí, vamos con Dani Linares, quien tiene más información sobre lo que ocurrió. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Claros cortes de tránsito a momentos en la principal avenida de la región metropolitana, en la Alameda, donde da uno de los accesos del Instituto Nacional. Esto en medio de manifestaciones de los estudiantes, producto de la implementación de la política elaborada por el municipio de la revisión de las mochilas previo al ingreso de los estudiantes al instituto para evitar que los hechos de violencia, dicen desde el municipio, sigan creciendo. Sin embargo, esta medida no ha hecho más que generar todavía un conflicto entre los propios estudiantes que se han manifestado y que han generado hoy al menos estos disturbios, desórdenes con carabineros. Yo les hablaba de cortes de tránsito de la Alameda, a ratos, por cierto, también el sector de Arturo Prat también se fue afectado por los incidentes que obligaron al comercio a cerrar sus cortinas. En ese lugar hay una galería que ya está bastante molesto, al menos sus locatarios, con estas situaciones que se repiten día a día y que no les permite mantener sus locales abiertos, producto de exponerse, ¿no?, a que algún elemento contundente pueda llegar a ellos, a sus locales, en fin, o generar algún tipo de incidente. Estos problemas se generaron también en la presencia del personal policial, que tuvo que incluso ingresar al Instituto Nacional, algo que no es habitual, pero que el piquete de fuerzas especiales, en vista de la situación que estaban ocurriendo de la ocurrencia de delitos flagrantes, ingresa al instituto, toma ahí detenidos incluso a un fotógrafo de una agencia profesional en medio de estos traslados que se estaban realizando hacia los carros de carabineros, y por cierto también con la ayuda del carro lanzagases y el carro lanzagua intentaban disuadir a los manifestantes que por largos minutos mantuvieron esta actitud, estas manifestaciones ahí en el centro de Santiago, generando problemas en la vereda sur de la Alameda y por cierto también en el tránsito a esa hora de la mañana. Incidentes que les decía se mantuvieron en producto de esta política, ¿no?, de la revisión de las mochilas. También tenemos ahí unos registros de cómo se está llevando adelante también esta política, que en primera instancia entendíamos que era la revisión al ingreso, ¿no?, pero ahí ustedes ven ahí imágenes captadas por los mismos estudiantes, donde son los alrededores del colegio donde se les van revisando las mochilas y por cierto el control de identidad respectivo por parte de Carabineros. Revisemos las declaraciones de la autoridad policial tras los incidentes ocurridos durante esta jornada aquí en el Instituto Nacional. Aparecen los 30 encapuchados de siempre que comienzan a lanzar elementos incendiarios, lo que lógicamente nos obliga a tomar algunos resguardos y operar a través de fuerza especial acá en el sector del Instituto Nacional. Hubo ingreso al sector del instituto dado lógicamente el delito flagrante que se observó. ¿4 detenidos? A la información que mantenemos hasta el minuto es que hay 4 detenidos. Lógicamente hay que hacer revisiones, contratación de lesiones. También 4 carabineros lesionados resultaron tras estos incidentes que a esta hora ya están en calma. No hay problemas en las calles aledañas y también el interior del liceo se mantienen todavía las actividades, donde los centros de apoderado también están reunidos, buscando también alguna salida a esta crisis que lleva este emblemático liceo de la Comuna de Santiago. Muy bien, muchas gracias, Dani. Buenas tardes. Y en 2 de la tarde con 29 minutos vamos a una pausa y ya regresamos con más informaciones. Después de más de 2 décadas, el Ministerio de Salud prepara la segunda encuesta nacional de sexualidad y género. Se espera que unas 20.000 personas mayores de edad participen de este sondeo, el que se realizaría durante el primer semestre del próximo año. Sí, queremos conversar sobre este tema. Vamos a tomar contacto con el ministro de Salud, Emilio Santelices. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Patricia? Buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo le va? Ministro, partir preguntándole primero por la gran cantidad de tiempo que ha pasado desde la última vez que se realizó esta encuesta. ¿Por qué tuvieron que pasar 21 años para que se haga nuevamente este sondeo? ¿Y por qué ahora se considera necesario retomar esta encuesta nacional de sexualidad y género? Bueno, nosotros al asumir el gobierno pudimos constatar que cuando uno miraba la proyección de las cifras de VIH, estas se venían incrementando a razón de que en prácticamente una década se duplicaron las personas que viven con VIH. Y es por ello que, en primer lugar, tuvimos que implementar de manera urgente un nuevo plan de VIH para hacer frente a esta situación. Y desde allí no hemos detenido nuestro trabajo para ir implementando todas las medidas que a nivel mundial muestran cómo la tendencia está bajando. Y por ello nos pareció también oportuno conocer
cuál es el comportamiento de la población, el comportamiento sexual. Y bueno, pudimos constatar que así como las políticas públicas no estaban funcionando en materia de VIH, tampoco conocíamos el comportamiento sexual y es pertinente, oportuno hacerlo, y ahora ya hemos tomado una decisión en ese sentido. Sí, ahora, ministro, ¿por qué se excluye a los menores de edad de esta encuesta? Ya hay algunas críticas, entre otras, de Alejandro Afani, inmunólogo, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, porque claro, son varios especialistas los que indican que hay casos de VIH ya en jóvenes menores de 15 años y ellos no van a ser consultados acá. Bueno, en primer lugar quiero señalar que le aconsejaría al doctor Afani que consulte con el equipo de la Universidad de Chile, porque estamos trabajando precisamente con ellos, además de la Universidad Alberto Hurtado y los especialistas en estas materias de lo que equivale al Instituto de Estadística de Francia, que la han desarrollado muchos países. Dicho eso, a decir de los expertos, hay a lo menos dos razones que se esgrimen para no hacerlo. Una, porque cuando uno le pregunta a los 18 años, efectivamente se pregunta también por conductas pretéritas y permiten rescatar la información previa, de tal forma que estamos conociendo lo que ocurre del comportamiento a los 16 años también. En segundo lugar, porque de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud, en Chile el comportamiento, la actividad sexual comienza entre los 15 y 16 años, y para tener certeza de que los comportamientos ya obedecen a tener conocimiento cabal, se requiere tener una historia de comportamiento sexual, y ese no se tiene sino que como con ya 2 o 3 años de experiencia, y por consiguiente, dadas estas dos razones, dadas además por los especialistas, no se considera necesario realizarlo. Y hay una tercera razón, que es más técnica si se quiere, pero también que está presente y que formó parte de los análisis, y es que para esto se tienen que hacer subpoblaciones de muestreos distintos de adultos y jóvenes, por una materia estadística. Todas esas son las razones por las que nos llevan, primero, a que vamos a tener el conocimiento del comportamiento sexual de los más jóvenes, menores de 18 años, y en segundo lugar, estas otras variables técnicas que le comentaba. O sea, ministro, para entenderlo bien, ¿eso significa que se va a realizar de todas maneras algún tipo de estudio o intentar recabar información puntualmente sobre ese sector de la población? Así es, porque en el cuestionario se incorpora a los 18 años de sus comportamientos sexuales previos, y eso lleva a que no exista, cuando se hace lo que se llama el sesgo de memoria, y ese sesgo de memoria no va a estar presente porque se recoge el comportamiento sexual desde los 16 años. Ahora, ministro, esta encuesta se va a aplicar, ya decíamos, el primer semestre del próximo año. ¿Cuándo debieran estar ya los resultados y qué se va a hacer con esos resultados? Bueno, en primer lugar, nosotros ya estamos en los términos de referencia, porque el equipo técnico está trabajando para poder tener el diseño completo este año. Las primeras muestras, los pilotos, se hacen en los primeros meses de enero, y esperamos entonces en 6 meses tener todo el estudio y ahí el análisis. ¿Qué se va a hacer con este estudio? Bueno, focalizar las políticas públicas orientadas a las materias que nos mueven a realizarlas. Educación sexual, sexo seguro. Y obviamente los antecedentes que allí recojamos nos van a ayudar. Sin duda pueden aparecer, y de hecho creemos que van a aparecer otras materias de interés de política pública y que van a ser insumos para poder aplicarlas adecuadamente. Claro, justo, ministro, le iba a preguntar sobre el tema de educación sexual, más aún ahora que se están discutiendo todos estos cambios en la malla curricular, el tratar de incorporar otros elementos en lo que ocurre al interior de los establecimientos educacionales. ¿Le gustaría que también en esta discusión estuviese contemplado dentro de las asignaturas estas materias de educación sexual? ¿Está proyectado que se pueda aprovechar esta instancia para colocar ese tipo de temáticas? Bueno, sin duda, no olvidemos que nosotros estamos presentando una indicación para modificar la ley hoy día vigente, que hace que la educación sexual se realice de primero medio, y la indicación que estamos introduciendo es que esta comience en quinto básico, porque precisamente lo que hemos recogido es que la actividad debe educarse a más temprana edad, y ese es el camino que hemos adoptado. Y si aquí aparecen otras materias, sin duda que las vamos a adoptar, porque por eso estamos haciendo el estudio. De hecho, les quiero también señalar que el estudio lo estamos haciendo de una mirada multidisciplinaria. Aquí hay matronas, hay psicólogos, hay sociólogos, antropólogos y médicos que están participando en su diseño para poder llegar a estos objetivos.
Sí, ministro, quiero aprovechar de preguntarle una información en paralelo, digamos, que se ha conocido en las últimas horas, un fallo de la Corte Suprema que obliga a FONASA, al Hospital Regional de Temuco y al Ministerio de Salud que usted encabeza a financiar un medicamento de 500 millones de pesos a una menor que está en Angol. Quiero saber primero si usted ya conoce este dictamen del máximo tribunal del país y segundo, si va a apelar de alguna manera a través del Consejo de Defensa del Estado o simplemente van a aceptar financiar este tratamiento. No, la verdad es que no he tomado conocimiento de ese fallo y siempre corresponde, dada la naturaleza de lo que estamos tratando, ¿no es cierto?, y la envergadura, revisar los fallos antes de pronunciarnos al respecto en uno u otro sentido, es decir, si vamos a apelar o lo vamos a asumir tal cual. Ya, pero en términos generales, esta decisión que ha tomado la Corte Suprema, no solo en este caso, digamos, sino que también en otras situaciones respecto de financiar medicamentos o tratamientos para aquellos casos que no están contemplados en la ley Ricardo Soto. Bueno, es que ahí efectivamente es un tema que se está dando de manera bastante difusa. De hecho, yo regresé la semana pasada en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud y tuvimos una reunión Mercosur en donde en todos los países de la región se está dando esta situación. Y aquí hay un tema muy claro. Chile va muy por delante porque hoy día tenemos la ley Ricardo Soto que nos permite dar racionalidad y avanzar en la medida que el país cuenta con más recursos para dar protección financiera a enfermedades de alto costo y poco frecuentes. Ahora, lo que está ocurriendo con los fallos de los tribunales es un tema de debate que se tiene que profundizar porque aquí estamos enfrentando dos derechos. El derecho de las personas, que obviamente nosotros no lo vamos a desconocer en ningún momento, pero por otra parte está el derecho social, en el sentido de cómo nosotros utilizamos de mejor los recursos para que a más gente podamos darle mayor cobertura en salud. Es lo que se habla por algunos filósofos, la justicia social y la justicia natural. Perfecto. Ministro Santelices, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. 2 de la tarde con 43 minutos. Vamos a la pausa y al regreso vamos a estar con todas las informaciones internacionales. Internacional. Bueno, estamos de regreso y como lo habíamos anticipado, revisamos las noticias del mundo a esta hora. Así es, Andrea Aguilar ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Andrea? San Patricia, Mauricio, muy buenas tardes. Iniciemos hablando del vecino país porque esta tarde vuelve al Congreso argentino el proyecto para legalizar el aborto en este país. Un tema que busca instalarse en la agenda política para las próximas elecciones, pero que no lo tiene tan fácil. Lo que se busca con esta iniciativa, que es la 8ª vez que llega al Congreso y que coincide con el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, es justamente instalar el tema del aborto en la agenda legislativa de cara a las elecciones del mes de octubre, en donde se prevé la renovación de la Cámara y el Senado en este país, lo que podría abrir un camino para la aprobación. El proyecto va a ser presentado en las próximas horas en el Senado argentino y va a estar respaldado por pañuelazos que ya se llevan a cabo en más de 100 ciudades argentinas y varias ciudades a nivel mundial. También en España, en Francia hay algunas manifestaciones. Esta norma que busca legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación e incluso extender ese plazo si corre riesgo la vida de la madre. En casos de violación también fue debatida, recordemos, por primera vez el año pasado y fue rechazada por 7 votos en el Senado tras obtener una victoria histórica de aprobación en la Cámara de Diputados en el marco de esas marchas multitudinarias y esas manifestaciones que convirtieron el pañuelo verde en el símbolo de la lucha por el aborto legal en Argentina. Sin embargo, es un tema que polariza bastante a la población en este país y que para los candidatos podría volverse incómodo a la hora de buscar los votos de los que se declaran prohibida y se identifican con los pañuelos celestes. El presidente Mauricio Macri ha señalado que es prohibida, pero que si la iniciativa es aprobada en el Congreso, no la va a vetar, mientras que el candidato Alberto Fernández, que recordemos es la fórmula presidencial de Cristina Fernández, se ha declarado a favor de la despenalización, pero sin avanzar en la legalización. Hablemos ahora de Estados Unidos porque este país y los países que conforman el Grupo de Lima salieron de la Convención de Desarme en un gesto de protesta luego de que Venezuela asumiera la presidencia rotativa. Esto fue en Ginebra. El embajador de Estados Unidos ante el Foro Internacional de la ONU, Robert Wood, afirmó que Venezuela es un estado paria sin legitimidad para dirigir cualquier instancia internacional. Wood salió de la sala en la que se abordaba la conferencia de desarme en el momento en el que el embajador venezolano, Jorge Valero, comenzaba a hablar.
Los asientos de países como Chile, Argentina, Brasil, Panamá, Colombia, Perú, entre otros de ese grupo perteneciente al Grupo de Lima, permanecieron vacíos en la sesión inaugural de esa presidencia provisional de Venezuela en este foro. Estados Unidos aseguró que la conferencia de desarme debía participar era un representante del presidente encargado Juan Guaidó, que recordemos es reconocido por más de 50 países como el gobernante legítimo. Esta nueva frente internacional al régimen venezolano sucede justo en momentos en los que se lleva a cabo una segunda ronda de conversaciones entre la oposición y el chavismo en Noruega para buscar justamente una salida negociada a la crisis, unos diálogos en los que el presidente Nicolás Maduro dice tener bastante fe. Escuchemos sus declaraciones. Encontrar soluciones democráticas, soluciones pacíficas, soluciones de convivencia nacional a las contradicciones y al conflicto venezolano. Hablamos hasta ahora de Estados Unidos porque más de 5 millones de personas quedaron sin suministro eléctrico en las últimas horas en el estado de Ohio tras el paso de un violento tornado. El poderoso sistema de tormentas, que incluyó este peligroso tornado, pasó en la noche del lunes por Ohio, dejó múltiples daños materiales en viviendas y 70.000 reportes de daños eléctricos que afectan a más de 5 millones de personas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, al menos medio docena de comunidades del este de Indiana sufrieron daños por las tormentas, aunque de momento no hay reportes de heridos o de muertos. Sin embargo, las autoridades han pedido a los residentes de la ciudad de Dayton, que es la más afectada, que no salgan de sus viviendas ante la inclemencia del clima en medio oeste de Estados Unidos. Aquí sí que hay problemas con el tiempo, digamos, que hacen entender, digamos, que la gente se quede sin luz, ¿no? Problemas en el no es una lluvia. Justamente. Bueno, vámonos ahora con esas imágenes a Japón porque hay conmoción en este país tras el brutal ataque de un hombre que apuñaló a varias personas, dejando 2 muertos, entre ellos una niña de 12 años y al menos 16 heridos. Este ataque ocurrió en la ciudad de Kawasaki, es a 20 kilómetros al sur de Tokio, a las 8 de la mañana hora local, cuando un hombre hirió con arma blanca a padres y a niños que esperaban un autobús, en un hecho que ha sido condenado por el primer ministro de ese país, Shinzo Abe, quien afirmó que se trata de un caso verdaderamente atroz. El atacante se apuñaló a sí mismo luego de herir a varias personas y falleció. Aún se desconocen completamente las motivaciones de este hecho, que dejó 2 muertos, entre ellos una menor de 12 años y al menos 16 heridos. La mayoría de las víctimas eran niñas entre 6 y 7 años. Los testigos afirmaron que la ciudad quedó en estado de shock porque es conocida por ser una zona bastante tranquila. Sí, como ya decías, no hay causa aparente, digamos. Es una persona que simplemente atacó sin ningún tipo de forma indiscriminada, digamos. Justamente, y las investigaciones están en este momento en curso. Esas imágenes son de Malasia porque este país confirmó este martes que va a devolver centenares de toneladas de residuos plásticos a sus países de origen. Este país asiático señaló que no quiere seguir siendo el vertedero del planeta, ya que cada año se producen cerca de 300 millones de toneladas de plástico, esto según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Esto, perdón, es plástico que no es reciclable. Justamente. Entonces, la mayoría de sus desechos termina en los océanos. Lo que ha dicho la ministra de Energía y de Medio Ambiente, Yeo Benjin, de Malasia, pidió a los países desarrollados que dejen de enviar su basura a su país, justamente porque no es reciclable. Recordemos que China había aceptado en los últimos años esos residuos plásticos de todo el mundo, pero durante el año pasado dejó de hacerlo, justamente por razones medioambientales. Y países del sudeste asiático estaban tomando su lugar, pero lo que ha dicho Malasia hoy es que no quiere seguir siendo justamente el vertedero del mundo. Y son los países supuestamente más desarrollados, Estados Unidos, Reino Unido, entre otros, los que están enviando estos residuos a países del tercer mundo. Sí, justamente, y lo que van a hacer es devolverlo en esos contenedores que estábamos viendo en pantalla. Vamos ahora a China porque una tragedia ocurrió en este país cuando se desplomó un escenario en el que actuaban decenas de niños. El accidente dejó un menor muerto y 15 heridos. Este hecho ocurrió en la ciudad de Jiangsu durante una competencia de danza escolar del pasado sábado. Sin embargo, las imágenes que vemos en pantalla empezaron a circular en redes sociales en las últimas horas. Se puede ver cómo el escenario colapsa mientras cerca de un centenar de niños realizaba una presentación ante decenas de asistentes, sus padres, y se desata en ese momento el caos para atender a los menores heridos. Una de ellas, de 13 años, falleció a causa de las heridas, mientras que otros 15 quedaron con heridas de gravedad. Sí, la imagen ahí se aprecia, es bien impactante. ¿Y cuánto es lo que caen? ¿Cuánto en altura es lo que finalmente cae? Se supone que eran aproximadamente unos 3 metros, pero se desploma esa estructura y como eran centenares de niños, eso fue lo que causó el colapso. Y se aplastan unos con otros, además. Exactamente. Bueno, y finalizamos con estas imágenes curiosas también.
Decenas de personas participaron en la competencia anual de la carrera del queso en Gloucester, en Reino Unido, en donde los participantes se tiran cuesta abajo persiguiendo un pedazo de queso. Las imágenes, que se han hecho virales en redes sociales, muestran a los participantes de este peculiar concurso que se lleva a cabo en la colina de Cooper. Se tropiezan, dan giros, se caen de cara en búsqueda de ese anhelado queso Gloucester, que es lanzado desde lo alto a lo largo de unos 183 metros. Deben atraparlo antes de que llegue abajo. Este evento es bastante antiguo, data de 1826, pero la tradición se estableció mucho antes como una especie de rito pagano. Varios medios europeos aseguran que se trata de la carrera más loca y más inexplicable del mundo, en la que muchos de los participantes pues resultan heridos tras la peligrosa persecución de este queso rodante. Sí, claro. En años anteriores recuerdo gente fracturada, sí, contusa, en fin. Es parte de las tradiciones. Cuesta encontrarle sentido, pero es una tradición y por eso llega tanta gente. Y que data de 1826 casi. Curioso. Muy bien, pues muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con esto nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos con más aquí en 24 Tarde. Magazine. Con informaciones de la música, del espectáculo, con Carolina Gutiérrez, que está aquí. Aquí estoy. Aparecía. Buenas tardes, ¿qué cuenta? Todo muy bien aquí, negándome al frío que se nos avecina. Estoy bien desabrigada. Más primaveral en el día de hoy, para contarles a ustedes que tenemos novedades con respecto a la música y con un anuncio que se acaba de hacer, sobre todo para los que quedaron medio huérfanos de Game of Thrones. Les voy a contar que justamente la música de la serie va a sonar en vivo en el Teatro Caupolicán. Anoten bien, el próximo 21 de julio. Fíjate que, sí, claro, el compositor alemán Ramin Djawadi es el encargado de musicalizar la producción y cuyo trabajo sonará en Chile completamente en vivo en un espectáculo bautizado como Game of Thrones Live Concert. Tendrá un total de 40 músicos chilenos junto a un coro que interpretará la variedad de la melodía que musicalizaron en la serie de televisión. Es que, disculpa, es que este es el tema principal, pero no me cuesta recordar, digamos, que haya, probablemente hay música como incidental. Seguramente sí, en fin, además pero... hay mucha música incidental y hay momentos como épicos donde hay mucho tambor y mucha música que se puede reinterpretar en vivo. Y la gracia de todo esto es que van a tener no solamente a esta banda interpretando, o a esta Big Bang interpretando la música, sino que además van a haber fragmentos de la serie que van a ser proyectados. Entonces, hay de todas maneras, claro, más temas. De hecho, hay playlist ahí en Spotify. Sí, ahí está el opening también. Para los videos de Game of Thrones. En todo caso, esto también se ha visto con otro tipo de se ha hecho con películas. Se han hecho, por ejemplo, con El Señor de los Anillos, incluso se ha hecho algunas con Harry Ball. Potter, incluso Gladiador se han hecho... en su momento. Sí, claro. ¿Cuándo va a ocurrir este espectáculo que ustedes van a poder ver en vivo? Y como ya les decía, con algunos fragmentos de la serie, acorde por supuesto a la música que va interpretando la banda, va a ser el próximo 21 de julio. La venta de entradas se pondrá este jueves 30 de mayo a través de Ticketek, con precios que parten desde los 20.000 pesos. ¿Y dónde va a ser, perdón? En el Teatro Caupolicán. Yo creo que esa va a ser la gracia también, que va a ser un recinto pequeñito donde se va a poder desplegar entonces esta Big Bang de 40 músicos chilenos junto a un coro que va a interpretar entonces el sonido de Game of Thrones. Sobre todo para los que todavía añoran, claro, están con nostalgia y añoran que finalmente se terminó el programa de los domingos. Vamos a dejar la música por un ratito y nos vamos a ir a un adelanto que algunos ya estaban esperando. Acaban de liberar un nuevo y aterrador adelanto de Annabelle regresa o viene a casa. Es Annabelle 3, la tercera película de la muñeca endemoniada, que se va a estrenar este 27 de junio. Did it work? The evil is contained.
Ya se había liberado un poquito de imágenes anteriormente, pero aquí podemos ver a Ed y a Lorraine Warren que vuelven donde todo comenzó. La habitación de los objetos, ahí se ve en el tráiler de Annabelle 3 que viene a casa, que la muñeca está en busca de un alma, y Yui, la pequeña hija de la pareja, será, por supuesto, el objeto en esta oportunidad. Para los que han seguido la historia, para los que le apasiona entonces el género del terror, probablemente va a ser una buena oportunidad para volver a encontrar. A mí me da susto. A mí me da susto, sí. Además me da susto porque como que uno es más cercana como a las muñecas. No sé, es una muñeca de esas características con una cara de losa, pero estigmatizó a ese tipo de muñeca, encuentro yo. Esto ya venía de Chucky. No sé. ¿Qué es distinto al tipo de muñeca? ¿Ah? ¿Es distinto al tipo de muñeca? Sí, yo creo que esta es una muñeca un poquito más... ¿Qué te la podrías encontrar en tu hogar? Dejamos el adelanto de Annabelle, que ya, como les dije, se estrena el próximo 27 de junio, y nos vamos a ver lo que muchos van a comentar durante esta semana. Este jueves finalmente se va a tomar las salas de cine la película Mi amigo Alexis, que relata la historia de Tito, un niño de 11 años que sueña no con ser futbolista, sino que con ir a la universidad y estudiar arquitectura, ¿sí? ¿La viste ya? Ya la vi. ¿Preestreno ahí para la prensa? Un preestreno para la prensa. ¿O a la alfombra roja? ¿Te invitaron a la alfombra roja? No, me invitaron a la alfombra roja. No me invitaron a la alfombra roja. Pero ahí pude ver las imágenes de la alfombra llegando Alexis con su sobrina, todo muy, muy elegante para el estreno de una película que cumple el sueño básicamente de este deportista, de contar su historia, una visión muy personal de cómo desde un pueblito en el norte de nuestro país, ahí está, se robaron la película. Yo estaba un poco asustada, dije, Tony, no vayan a levantar la patita en plena. Tenía un poco de susto, pero no, parece que están muy bien entrenados. Oye, me han comentado que la película tiene harto comercial infiltrado. No tiene harto comercial infiltrado, tiene harto comercial explícito. O sea, aquí hay marcas que evidentemente lo que se llama el placement. Me imagino que son los sponsors que acompañan a Alexis Sánchez en su carrera, que han puesto dinero para financiar una película que, como yo les decía, yo creo que es el gustito que se está dando el futbolista de contar su parte o su visión de lo que ha sido la historia de su vida, una vida que ha tenido que enfrentar muy duramente desde la niñez, pero siempre con la ilusión de cumplir un sueño que era ser futbolista. La película como tal... Es una película amorosa, uno no puede decir que no es biográfica. Es una película que cuenta una parte de la historia, sobre todo la parte más pequeña, y cómo un niño puede cumplir o no su sueño. Esa es un poco la hipótesis que maneja esta película, donde uno podría decir que el casting está muy bien elegido, porque estamos viendo literalmente sobre todo a Marco Baeza, que encarna a Sánchez cuando es chico en Tocopilla con un grupo de amigos. Es de verdad deliciosísimo. Él ahí está muy bien elegido. El otro es Darío Salazar, que será el mejor amigo de Tito, que es el protagonista, que es el niño que va a conocer, que también es un personaje adorable. Las pequeñas escenas que tiene Alexis Sánchez, es Alexis Sánchez, no tiene necesidad de actuar. Él genuinamente interpreta su propio personaje. Una historia que está buena para ver en familia y sobre todo para ver con los niños que a lo mejor ven en su ídolo cumplido el sueño, y que a veces los padres también tienen mucho que ver con las frustraciones propias que al ver el talento de un niño piensan que ese es el camino para lograr ese sueño que ellos no tuvieron. Mi amigo Alexis se estrena este jueves en nuestra cartelera. Si le gusta el fútbol, si tiene niños que les gusta la pelota y que si son admiradores de Alexis, vaya a verla, te va a entretener. Que además coincide con otra película, la de Elton John, ¿no? Esta semana, que también ya es más biográfica. La vamos a estar comentando el día jueves. Hasta lloré en esa película. ¿Sí? No les quiero adelantar mucho más de lo que ocurrió entonces con la película de Rocketman. Vamos a seguir contándoles sobre
Sí. De Rocketman, ¿Sí? el próximo jueves. Perfecto, Carola, muy bien. muchísimas gracias. Usted también en casa. Sí, vamos a seguir con otras materias también vinculadas a lo audiovisual. Con esta frase de don Ramón. Con permisito dijo Monchito. Exactamente. La famosa frase con que el personaje de la inolvidable serie mexicana El Chavo del Ocho hoy es también el nombre de un documental que busca homenajear la vida del fallecido actor mexicano detrás de este personaje. Bueno, a continuación realizamos un adelanto de Con permisito dijo Monchito. Es para mí un placer presentarles el siguiente documental de la vida de mi papá, el cual espero disfruten. Acompáñenme. Con un tráiler de 5 minutos y medio, Esteban Valdés, hijo del famoso actor mexicano Ramón Valdés, entregó al público el primer adelanto de lo que promete será la historia real de su padre. Con la ayuda de su sobrino fotógrafo Miguel Valdés, Esteban recolectó miles de piezas cinematográficas, algunas de ellas inéditas, de la vida de su padre detrás de las cámaras. Siempre fue muy amoroso, siempre fue muy amoroso mi papá. Y siempre nos daba besos, nos abrazaba, nos hacía de comer. Yo creo que ese es el Ramón Valdés que valdría la pena que la gente conozca, ¿no? También que siempre fue muy dado a sus fans, siempre fue muy agradecido, siempre fue muy abierto a recibir cariño y a dar cariño. Ramón Valdés fue un actor mexicano y padre de familia. Con 10 hijos y una decena de nietos, triunfó en la televisión gracias a sus papeles con Chespirito. A los 64 años le fue diagnosticado un cáncer de estómago, lo que terminó costándole la vida en 1988. En el documental, reconocidos actores que compartieron el set con don Ramón recuerdan su último encuentro antes de su fallecimiento. Mi reina, mi cielo, mi amor, y nos estamos llorando los dos. Bueno, lo abracé y empecé a llorar. Y me dijo, ya, no llores, cachetón. Es más, allá te espero. Digo, allá con el señor, no te hagas tonto allá abajo. Tuve la fortuna, la dicha, el encanto, la enorme oportunidad de haber coincidido en tiempo y espacio con él, que eso es maravilloso. La cinta también muestra el paso de Ramón Valdés por distintos países, entre ellos Chile en 1982, visita en la que fue entrevistado por Televisión Nacional de Chile. Lo que tú dices, todos los mexicanos, pues sí, tenemos un poquito de borrachos, ¿no? De bohemios, ¿no? Sí, en serio, y nos gusta, ahí desquitamos a veces los pleitos contra la señora, cuando me cobran la renta, en fin, les quitas aquí. La fecha en la que estará disponible el documental aún no ha sido informada. Sin embargo, será lanzado a través de YouTube para que todos los que quieran puedan compartir la vida de Ramón Valdés más allá de las luces. ...24horas.cl. Bueno, y de nuestro portal de informaciones, ojo, de cara a lo que vayan a ser las lluvias que se esperan para esta tarde en toda la zona centro-sur del país, donde se pronostica, por ejemplo, para Santiago entre 20 y 25 milímetros de agua. En 24 Data hay preparado allí un mapa interactivo con los puntos críticos en años anteriores durante días de lluvia y que podrían sufrir inundaciones o anegamientos. Claro, también hay todas las medidas que se están tomando en ese mismo sentido para prevenir algún tipo de incidente derivado de estas precipitaciones. Está todo el detalle de esa información ahí en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Muy bien, y comenzamos a despedirnos y lo hacemos con imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora en otras ciudades de nuestro país. Una ventana abierta ahí a Copiapó. Les mandamos saludos al norte con algo de nubosidad ya. Ojo que sí, nos decía Iván Torres temprano, desde el sur de la región de Atacama hasta la región de la Araucanía se anuncian las lluvias para las próximas horas. Claro, y el cielo un poco más gris ahí en Punta Arenas. También le mandamos un gran saludo al extremo sur de nuestro país, donde se están informando con nosotros. De esta manera y con estas imágenes llegamos al final de este 24 horas. Gracias por acompañarnos. Como siempre hay más en nuestras distintas plataformas y en el canal de Noticias 24 Horas. Buenas tardes.
Hemos presentado 24 tarde.